Eh, que andan ansiosos ustedes. Me encanta el contexto. Esto de comunicación va bárbaro. La casé. Muchas caras oscuras, muchos nombres en pantallas negras. Ay, 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 ay. Supongo que van a arreglar la cámara para el oral, ¿no? No, no van a agarrar y decir, no, no me funciona tal cosa el mismo día. Por favor. Encima que somos 54. Te baja la gente de la nave. Juan Martín está manejando mientras está en la clase. Bastante peligroso lo suyo. Pero qué lo parió. Yo también, Eh, profe, estoy volviendo. bueno, Silvina, no hace falta. Pueden conectarse un poquito más tarde. Toño, ¿te cortaste el pelo? Sí. Bien, yo me fijo esas cosas. Florencia está sonriente. Cortazo de pelo. Muy bueno, realmente. No sé si esperamos un poquito más. Ya son y cuarto. Guarda con la foto multa, dice Alfredo Álvarez. Y dos signos de admiración. Excelente. Sí, sí. No sé si hace fotomulta en La Plata. Sí que hasta en el día Sí, lluvioso que estaba la grúa. hacen fotomulta en La Plata, sí. Mira, yo porque ando lento. Bien. A ver, a ver. Yo vivo lento, no ando lento nada más. Fausto Fernández. Creo que la primera vez que te veo. Muy bien. Jonathan, a secas. Jonathan, apellido, por favor. No puedo recordar tanto. ¿Sabes cómo cambiar el nombre? Tocas el nombrecito, ¿no? Dice Jonathan y te deja cambiarlo. Dawson. Podés ir igualmente y pasar un semáforo en rojo. Bien, Dawson. Tomás Bravo. Están prendiendo más cámaras. Hablo a las paredes, insisto. Gracias, Jonathan Guevara. ¿Por eso le pusiste ese apellido? ¿Está comprometido? ¿Es por mi fondo? ¿Está intimidando a algunos? Terrible. Pregúntele a Vallesio de multas. ¿Qué es abogado? Erika, estás picante en el chat, ¿eh? Sí. Ojo. ¿En medio qué? Ah, bueno. No sé si digo zurdito o turrito, cualquiera de las O dos me turrito, preocupan. no sé. Cualquier cosa está mal. Con Z, como el zorro. Está bien, está Con bien. Z, bien, zurdito. Bueno, pregúntenle a Vallesio de multas. Ya se están repicanteando, muchachos. Esto espero que en el oral sean así, de graciosos, por lo menos. Háganme reír, no me hagan llorar. Lourdes Maldonado. Mucho gusto. Ah, Antonio Bouzo, ¿también te contaron eso de Guevara? No, es una no. cosa. Esto va a Está terminar mal, ¿eh? descontrolado. Descontroló. Es el Bouzo fondo, siempre es el fondo. dice, Voy a apagar Bouzo la siempre cámara. dice, a mí me lo contaron, dice siempre Bouzo. Creo, sin sospechar que es de gimnasia. Sospecho. Puedo equivocarme. Sospecho que es de gimnasia el compañero. Lodito. ¿No? Es, es una trampa. Bueno, yo no estoy habilitado para hablar de fútbol. Me tienen prohibido que hable. Ya me censuraron. No puedo decir nada al respecto. Puede tener una alegría el fin de el compañero. Comas, muchachos. Bien, Alfredo. No entendí un carajo. Pero bien, supongo. Bueno, no sé cómo estamos Eh, de número, Juan. Capaz que ya estamos para. ya, ya estamos en 57. Dudo que haya más. A lo largo de las clases hemos tenido algunas bajas, lo cual en cualquier cursada es normal,
pues se anotan muchos, pero es difícil seguir el tramo. Acuérdense, como habíamos dicho de primera instancia, que es una cursada intensiva, así que por eso la carga de texto y los trabajos prácticos, si bien la intentamos hacer más o menos amena, han caído algunos soldados. Así que bueno, después haremos el minuto de descanso correspondiente. Profe, ¿va a haber otra evaluación? Eh, ¿Autoevaluación? Estábamos hablando de eso con Juan Cruz. Podemos ofrecerles una autoevaluación multiple choice de los textos de este lunes, siempre y cuando quieran y no genere inconvenientes, que sea quizás inclusive opcional, que no contabilice como una falta. Estábamos hablando de eso, Juan. Si les sirve a ustedes como herramienta para estudiar los textos para el viernes. Porque si la ponemos y genera algún debate, hubo algunas quejas la última vez con la que pusimos el fin de semana, la verdad que no, porque no es la intención complicarlo, como le dijimos de un momento, las autoevaluaciones son obligatorias, los trabajos prácticos son obligatorios, pero no importaba tanto lo numérico de la nota, sino que les sirviese a ustedes para estudiar y una manera de nosotros ir midiendo ese compromiso, ¿sí? Así que si sirve, y les interesa, podemos subir un multiple choice más sobre los textos que había en este bloque. No estaba pensada, ¿sí? No Tú estaba preguntaba nada contabilizada. más. No, no, está bien, porque era algo que habíamos charlado. De hecho, yo le había dicho a Juan Cruz, de si no van a llegar al viernes sin, eh, quizás sin algunas preguntas sobre estos textos, así que era algo que habíamos pensado. Pero bueno, esto, hubo algunas quejas respecto al múltiple choice del lunes, del fin de semana pasado, perdón, que se subió el sábado. Así que esa duda la teníamos, la estábamos charlando entre nosotros. Valeria, que tenés la mano levantada, después Albertina y después Erika, en ese orden. Profe, sí, en mi caso a mí me ayudaría para ordenarme y para saber más o menos para dónde orientarme. Lo que sí me parece que estaría bueno, que estaría oportuno, que tenga o sea, que no dure 24 horas para saber cómo nos fue. A lo mejor si se piensa para mañana, no sé, que un tiempo corto esté para tener más que nada las respuestas correctas. Sí, está bien el aporte, es cierto. El resultado se va a liberar el lunes después que hayamos cerrado las notas de la cursada. Si nunca saben, si le fue bien. Bien, gracias, No, Vale. Albertina, Hola, profe, ¿todo bien? A ¿cómo nosotros estás? se nos bajó un compañero de grupo, así que si alguien todavía no tiene Eh, grupo, Albertina, ¿qué pasado? perdón, me hablas de Tomás, ¿verdad? sí, Vos estabas en ese grupo, sí, me mandó un mail hace un ratito. Bárbaro. genial. Perdón, Inclusive, hablo rápido. Yo necesito grupo, así que si querés te paso mi celular. Dale, sí, bárbaro. Bien. Dicho esto, también le vamos a estar mandando mensajes en el transcurso del día de hoy a aquellos que no estén cumpliendo con los requisitos mínimos de aprobación, es decir, lisa y llanamente en criollo, los que no hayan cumplido con entregar los trabajos prácticos, ¿sí? Aquella gente que no entregó los trabajos que eran obligatorios y la cátedra contempla un 80% de asistencia obligatoria, o sea que tenían dos trabajos que podían no entregar, como también se hace cuatrimestralmente. Aquellos que tengan más de dos trabajos no entregados no pueden rendir este viernes, ¿sí? Se los vamos a comunicar debidamente por mail a cada uno para que sepan, aunque cada uno ya sabe su situación. Y además para el grupo, porque encontramos algunos casos de gente que no entregó los trabajos y se anotó en grupos para el viernes. Así que aquellos chicos que crean que ya son cinco y de repente les tengamos que hacer una baja, bien, para que estén notificados. Erika. Hola, ¿qué tal? No, yo sé que las múltiple choice sirven para referencia nuestra de cómo vamos con los textos y lo que vamos estudiando. Bueno, de igual manera a mí como que siento que me gustaría completarlo y cumplir con hacerlo porque además de que me sirve. Pero esta vez si llegaran a subir otro no lo voy a poder hacer porque no me darían los tiempos. Está Está bien, por eso bien, dijimos que no contabilice falta, claro, digamos. Ya exacto. hasta acá no hicieron, ya está hecho. Che, aprovecho para levantar del chat que hay preguntas. Chaparro dice, profe, consulta, ¿habrá mayor relevancia algún texto que otro en el oral? Mira, en principio tienen que preparar un tema, así que se la vas a dar vos, pero no, entra toda la materia, es un intensivo. Así que todos los textos son importantes. Sí, Después, Florencia Vázquez. Hola, no llegué a completar las autoevaluaciones la semana pasada. ¿Se pueden volver a habilitar? ¿O hay algo que pueda hacer? No.
Te esperamos el cuatrimestre que viene. Camila Matia, yo no llegué a entregar el de ayer todavía, pero después de la cursada de hoy lo terminé y lo mando. No, ya se cerró, Camila. Ángeles Mendoza, buenas tardes, Noas. ¿Nos van a dar algún horario para cada grupo oral del viernes? Sí, ya tenemos los horarios, estamos cerrando el tema porque ya, como dijo bien Lucas, hay gente que se sumó al grupo y no entregó nunca nada. Entonces, va a haber bajas. ¿Qué va a hacer, muchachos y muchachas? Miguel Vallesio, profe, ¿un tema es un texto o son los textos de cada bloque? Un tema es un tema. Digamos, sí, los textos suelen hablar de temas. Sí, no es un bloque en general, porque creo que Sumo, hay muchos periodos históricos. sumo ahí a lo que dice Este, Juan Cruz para aclarar. Ya me perdí, dijiste dos o tres cosas, pero lo último, un tema es un texto, claro. A ver, Miguel, para que más o menos nos entendamos, cada texto puede tener más de un tema, no sé, pienso en el primero de Tato que hablaba de las prácticas de lectura y hablaba de la censura, entonces podés preparar un tema de un texto como podés preparar un texto entero, si querés. El profesor Díaz, respecto al virreinato, la prensa en el virreinato habla de y enumerar, ¿bien? Y ahí me acuerdo y lo encadeno con lo anterior. Y respecto a si va a haber preponderancia de un texto o no, por supuesto que no, la idea es ir un poco pasando por todo. Como van a ser 5 en un Zoom, la idea sería que, bueno, si ya 2 temas se hablaron, nosotros le hagamos una pregunta sobre ese tema que está faltando, e ir pivoteando. Es imposible en 15 minutos y 5 que más o menos tenemos para cada uno pivotear toda la materia, se imaginarán, así que son 2, 3 preguntas puntuales de las que tienen que tener un conocimiento que dé cuenta del recorrido de la materia. No les vamos a pedir que se sepan de memoria todos los textos, que recuerden fechas específicas. El 13 de septiembre de 1923 se fundó Crítica, la tiré otra vez en memoria, a ver si esta vez me acordé, no sé quién me había corregido la vez pasada, pero andaba por ahí. Pero sí que más o menos sepan quién estaba el presidente y qué contexto vimos nosotros, ¿sí? Entonces, la tribuna nacional nos va a interesar en cuanto a roquismo y qué significaba en ese contexto, porque es lo que habla Paula Alonso en ese texto, más o menos para que sepan cómo ubicarse. Más o menos es medio que estamos viendo, contexto en el que estamos y qué aporte nos dio el texto y qué charlamos en la cursada, ¿sí? Qué generó, qué cambios, qué dialoga con los otros textos que vimos, qué comparaciones podemos hacer, ¿no? Abrir un poco el juego en ese sentido. 15 de septiembre, no, para mí no fue el 15. No te creo. no, Para mí era 3. dijo. Ana, tenés la mano levantada. Sí, Sí. dos cosas. La calificación de los trabajos prácticos no están, no pusieron calificación. Eso pregunto, ante la duda. Los choice generan automáticamente. No, el otro digo, los otros trabajos que pasan. No, Viste no, que hoy no. había que hacer, Nota no tienen. conceptual. La tenemos nosotros internamente. Sabemos quién Ok, hizo cosas eso, porque, lindas. Sí, sabemos claro, porque, quién. Exacto, sabemos quién redactó algo lindo y nos gustó, entonces vamos a ser más buenos con las preguntas y sabemos porque, quién contestó por contestar y le vamos a hacer más preguntas. ok. Y otra de las cosas, viste que hay videos también del Sí, profesor. ¿Esos también se sí. toman como tema o tiene que ser un texto el tema? Se toma como tema, está bien la pregunta, entiendo. Los teóricos de Tato iban de la mano con los textos, ¿no? Sí, Obviamente Tato estaba haciendo un recorrido teórico de lo que veíamos. Si vos preparás un tema, sí, por está buena eso. la pregunta. Sí, sí, pero, Sí, a lo que voy. Si vos preparás un tema de profesor Díaz en el teórico nombró tal, nuestro juego sería, entonces, bueno, te preguntaba un poco sobre el texto con el que dialogaba, como para meternos en contexto, o sea, para que ok, no preparen una eso cosa digo. y no la otra, pero es válido, sí, sí. Está bueno. Bueno, Sí, sí, está eso era. bueno. Gracias. Está bueno el aporte. Así que bueno, eso más o menos las cuestiones. Más que nada informarles eso, que vamos a estar mandándole a aquellos que no entregaron los trabajos prácticos, que esperemos que no sean muchos, pero es una realidad. Más que nada nos preocupan aquellos que se han anotado para rendir, porque para con los compañeros que se anotaron en grupo es un compromiso ahora otra vez reordenar esos grupos. Así que fue algo que ayer estuvimos mapeando con los chicos, por suerte creo que está Nico Carrizo por ahí, también el ayudante de la cátedra que les mencionábamos en las primeras clases, va a estar ayudándonos. Lamentablemente Juan Manuel Coliciño, el otro ayudante, no va a participar por cuestiones laborales, pero así que somos 3, con Juan Cruz y Nico.
Nos vamos a repartir los grupos, les vamos a pasar el horario, pero bueno, nos encontramos con esa realidad de encontrar nombres anotados que no entregaban, hubo casos que no entregaban ni un solo trabajo práctico. Nada. Así que, como lo decíamos, lo dijimos en el primer encuentro, como está subido en la presentación de aulas web, que pueden leer ahí, se aclaraba que los trabajos prácticos son obligatorios, que obviamente contabilizamos, porque hubo gente, no voy a nombrar casos puntuales, hubo gente que escribió, profe, me pasó esta situación, sea laboral, de salud, etcétera. Contabilizamos eso y está el 80%, igual que en las materias cuatrimestrales presenciales normales, que tienen 2 faltas, ¿sí? Así que eso estaba pensado, pero como planteamos de un principio, la intensividad de dar esta materia en 3 semanas, la cuestión de la virtualidad que también condiciona bastante, nos obligaba a poner un requisito y es mínimamente entregar los trabajos, que ni siquiera le estamos pidiendo que los aprueben como hemos hecho otros años. Si está por ahí Emiliano, creo que recordará, si él participó en la virtual anterior de verano, tenías que aprobar con más de 7. O sea, no nos pusimos exigentes en una cuestión de nota numérica para que les sirva a ustedes la herramienta y por los tiempos acotados tenía que leer todos los textos para el, no sé, el miércoles tener que hacer ese multiple choice, pero por lo menos el compromiso tenía que estar. Entonces, aquellos que no hayan entregado y no hayan justificado, se hayan contactado debidamente para si fue por esto, sepan que le va a estar llegando un mensaje y no van a poder participar del encuentro, ¿sí? Dicho esto, la materia es cuatrimestral, el cuatrimestre que viene pueden participar, se puede rendir libre, aquellos que quieran, no es lo que recomendamos desde la cátedra, pero la posibilidad está, y si no, bueno, veremos si el año que viene, perdón, estará de nuevo en estas instancias intensivas, que no es nuestra favorita desde ya, porque la verdad que nos quita mucha posibilidad de poder desarrollar la materia como nos gusta, y nos obliga más a ir a estos recursos de llenarlos de textos, tener que leerlos de una semana para la otra y llevarlo a un oral donde vamos a tener 5 minutos. La verdad que habla un poco a lo que esta cátedra intensiva virtual nos obliga, por una formalidad y por las particularidades que tiene. Bien, dicho esto, el resto, cada uno sabrá su caso, el que esté en tiempo y forma con los trabajos prácticos, que haya llevado más o menos los textos, se puede hacer. Y dicho esto, entonces confirmamos que subimos un multiple choice entre hoy y mañana, que no contabiliza como asistencia, así que no se preocupen, que esté abierto y que dé la nota en el momento para que les sirva a ustedes para repasar. Bien, el oral van a presentar un tema. Bien, Franco, no quiero empezar con temas puntuales, pero si es uno solo, no tenés problema, ¿sí? No pasa nada. Después vemos cada caso, les mandamos mensaje y si es necesario charlaremos con cada uno. Pero me estuvieron llegando mails a mí personalmente y nada, es empezar a atender cada caso, empezar a buscar cada caso en aulas web y demás. Estaba con lo de los trabajos. Y después, como dijimos, más o menos calculamos unos 15 minutos, Zoom de 5 personas. Tenemos tiempo para exponer, eso justamente acá está. 5 personas, 5 minutos, más o menos, una presentación del tema que hayan preparado, 2-3 minutos. Y en base a eso, y la nota conceptual que ya tenemos, como decíamos recién, en base a los trabajos que fueron haciendo, 1 o 2 preguntas más para resolver, ¿sí? Siempre eso sí, tenganlo en cuenta para tener un mapeo general. Si ustedes nos hablan, no sé, del peronismo y los medios, en base a los últimos textos, capaz que la pregunta va a ir algo más enfocado a virreinato, como para tomarlos un poco por sorpresa y no seguir solo en un solo tema, porque si no yo la tengo clarísima con Jaureche, que lo leí último, pero no me acuerdo ya que vimos hace 2 o 3 semanas, ¿sí? Tienen que sentarse a repasar un poquito eso. No sé si se pueden hacer los multiple choice, creo que sí, si no vemos de los habían estudiado y demás. Hay que leer lo que dice en el subtítulo de donde se baja. Ah, Juan Cruz. Bien, Juan, no sé Sí, si no. quería agregar algo. No, una cosa más quería decir a nivel personal. Quiero abrirles mi corazón porque ustedes sé que lo han abierto mediante sus mails. Yo en el primer trabajo, cuando vi 81 participaciones, me llené de gozo y alegría. O sea, fui feliz, sonreí, ¿no? Y en el último trabajo hay 49. 40 personas casi bajaron. Y todo fue en picada, no es que subió en algún momento, es como la economía, para abajo. Entonces, miren qué tristeza realmente. Miren mi rostro. Hicieron entristecer a un profesor. Sépanlo, realmente, cuando reciban ese mail escuchándolos. Estoy llorando en él. A mí me duele más que ustedes. Bueno, Pussy, qué lindo apellido. Más con mi fondo. Pero con una Sí, sola S. menos mal que tiene Sí. una sola S y no 2. No, yo tenía una Ah, consulta porque
para la última autoevaluación, tipo, me había olvidado completamente, y está bien, tipo, no reniego la falta, pero quería saber si existe la posibilidad de que se pueda abrir, tipo, para que me sirva a mí, como para los dos textos. Quizás es una pregunta muy individual, igual, ¿no? Pero quizás a algún otro compañero o compañera le pueda llegar a servir. Perdón, para Sí, ver si entendí, Máximo. Abrirla de nuevo para que la puedas hacer, para que te sirva de Sí, estudio. solamente para Sí. guía de estudio. Sí, sí, desde ya que las vamos a volver a abrir, seguramente. ujú. En Dawson, teoría, si yo estoy... si. Dale, mandale No, vos, perdón, Juan. estaba leyendo. En teoría, si yo estoy orientado con las preguntas de los múltiple choice, ¿estaría orientado? Ni en teoría ni en práctica. Con la lectura de los textos estarías bien encaminado. Si te va bárbaro en los choice y tenés 10, 10, 10, digamos, si te pregunto algo del texto y no lo sabés, vas a desaprobar. No a diferencia, si tenés un 2 en el múltiple choice y después en el parcial podés hablar de un texto, vas a recontraprobar. Así Sí, que no se guíen. a lo que apunta Juan Cruz es para que no tomen los múltiples choice nada más como herramienta de estudio, si bien suma, el choice es eso, es una sola pregunta muy específica. Si van a llegar a hacer todas respuestas de sí no, más vale que no sirve, ¿sí? Lo que preguntamos es conocimiento de texto, intentamos que los múltiples choice tengan ese tipo de preguntas, por eso no las hacíamos tan específicas. Sí, sirve para estudiar Dawson o Dawson, no sé cómo lo pronuncias, pero no se queden solo, no quiero que llegue el día y bueno, hoy preparé Virreinato de Tato, ¿no? Y la censura mala, los periódicos, prensa real, ¿no? Como eso, preparen un tema de poder desarrollar y de hecho le damos esa lección para que puedan elegir el tema además que más les gustó, que les resulte más fácil, a algunos les gustará más la historia y irá a lo más viejo, a algunos les resultará mientras más actual, más fácil, a algunos les gustó más la escritura de Saíta que de Díaz, entonces les resulta más fácil preparar. Damos esa posibilidad, esa libertad. Después, sí, como les decía recién, y refuerzo, una o dos preguntitas según cómo hayan estado para que podamos dar una cuenta cabal y no solo de ese tema puntual que estudiaron. Vamos a intentar, sí, que todos los orales sean de 5 a 7 las horas pactadas. Después somos humanos y se puede fallar. Intentaremos que sí. Bien. No sé, Juan, si falta algo más. Si no veo a nadie con la mano levantada. Cristian, Cristian. Alonso. Creo que es una cara nueva, ¿no? O una Sí. mano nueva. No, cara no, una pantalla nueva. Hable. No escucho Bueno, nada. está prendiendo la cámara, creo. Bien. Sí. Sigo sin escuchar, Cristian, por la duda. Sí, sí, sí. Veo una pantalla negra nomás, Cristian, y no escucho sonido. Mucho gusto. Ahora. Ay, amo. Sí, bueno, pero por ahí le funciona mal el internet, puede pasar. Bueno, Cristian, cualquier Eh, cosa, no, si querés la escribís por el sí. chat. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta respecto al choice del fin de semana. Te iba a preguntar si es recuperatorio. Tienen que estar presentes el viernes, ¿sí? Para rendir, no pueden ir directamente al recuperatorio y después evaluamos. No quiero decir que no, o sea, si puede haber una instancia, pero tenemos que ver tema horarios más que nada, porque seguramente el recuperatorio va a tener que ser o fin de semana o la otra semana. Se va a empezar a complicar, Cristian, ¿me explico? Ya que desde la cátedra está la intención, no es que no queramos, pero tendríamos, claro, si exponen y rinde mal, ya haya que ir a una instancia de parcial, qué sé yo, por decirte, rinden 40 y nos quedan 10, no podemos pactar 10 horarios distintos, va a haber que ponernos de acuerdo, algo de eso. También tengo que hablar con la facultad a ver cuándo cierran las notas, ¿sí? Así que procuremos aprobar el viernes y llegado el caso de que sea necesario, vemos con los casos puntuales el tema recuperatorio, ¿bien? Toda la carne al asador, por favor, el viernes. ¿Cómo, Juan? No te Este, escuché yo. no, no, que toda la carne al asador el viernes, por favor, no queremos que haya recuperatorios, dentro Sí, de lo sí. posible. No, pero desde ya que el recuperatorio es algo que está validado, digamos, en nuestra facultad y que de ser necesario en algunos casos lo tenemos. Sí es obligatoria la presencia, no pueden no venir, que eso a veces nos pasa más en la presencialidad, no presentarse al parcial y después venir al recuperatorio, ¿sí? Tienen que venir a exponer y en caso de ser necesario pactamos, vemos después cómo hacemos, si ponemos
un día en particular, un horario en particular, pero se va a empezar a complicar porque la cursada termina y ya algunos empezarán también, creo que es más 20 de agosto, empiezan las cursadas 24 de regulares. agosto. Muy bien. Profe, disculpe, buenas. ¿Qué hace Luis? Bueno, ¿Cómo estás? Bien, bien. Oiga, disculpe, es que tengo un problema con el celular, o sea, literalmente se me dañó ayer en el trabajo. O sea, Sí, cayó una herramienta y está hecho, pero pedazos, o sea, a duras penas puedo nomás hablar un poco. bien. Entonces, no sé si es obligatorio activar cámara para Bueno, el... primero que todo, que bajón, así que espero que entiendo que a nadie le sobra demasiado el dinero como para estas imponderables. En la medida que Ujú. lo puedas solucionar, sea con un amigo que te preste una notebook y demás, buenísimo, Sí, y si no, te conectarás sin cámara, Luis. Total. ok. Eh, Te llenaré de preguntas en 30 segundos para que no tengas tiempo de googlear y yo no te esté viendo, así que buscaremos maneras. Juan Cruz para la Listo, tortura es un especialista, ha leído mucho sobre tortura, así que tiene más de una listo. estrategia para sacarte todo el jugo en un oral virtual. Listo, anímense a no profe. prender la cámara. Anímense, yo los espero. Todo el grupo sin cámara. Les va a ir bárbaro. Bien. Sí, Bueno, nos ¿algo dejamos el fin más? de pasado con un choice sobre los textos de Cani y de Díaz, que un poco los habíamos visto, pero bueno, esto que estamos hablando ahora, y por ejemplo algunos compañeros piden choice para estos textos, me parece bien. Yo concuerdo en que mientras les sirva a ustedes, esté bueno. Así que más que nada esa intención. Nos quisimos hablar un poco de peronismo la última vez, más Vallefín que yo, porque tenía el tema ahí en la punta de la lengua el chico, había preparado un fondo y casi no pudimos entrar. Pero bueno, como ya venimos hace rato siguiendo el rol de los medios, que desde el cambio de siglo, según los autores que venimos leyendo, por ejemplo, Bocco y Saíta se vende de prensa independiente, ¿no? Esta prensa moderna y masiva, y nosotros ya pusimos en tensión qué tan independiente es del poder político, qué tan autónoma, y cómo se comporta además, porque esa supuesta independencia, esa supuesta objetividad, también la venden como si no participaran políticamente, como si fuesen un actor por fuera, ¿no? A veces siempre hablamos de la frase hecha el cuarto poder controla los otros tres poderes, pero ¿quién controla ese cuarto poder? Debates que seguimos teniendo al día de hoy. Entonces, ese poder, ¿cómo operó durante los momentos más críticos en la historia política de la República Argentina? Y lo vimos en casos puntuales como el primer golpe de Estado a un primer presidente electo con la ley Sáenz Peña, ¿no? A Hipólito Yrigoyen. Vimos después muy someramente, ahora capaz Juan Cruz puede hacer una recapitulación de todo aquello que había preparado para la clase anterior, en verdad, de cómo entonces se iba a comportar Perón años después, ¿sí? Eso lo vemos más con Perón periodista de Díaz, eh, conociendo la trayectoria de los medios habían utilizado la manera de trabajar con el irigoyenismo, con el primer gobierno peronista, eh, y vimos con Canek, ¿no? La profesionalización de los periodistas, pero como una lucha histórica que venía en todo este recorrido de la mano, con todo este recorrido que nosotros veníamos llevando. Por un lado se modernizaban los medios, no así las condiciones de trabajo de algunos sectores que trabajaban en los medios, e inclusive algunos empresarios y dueños de medios que sostenían esta parafernalia de la romantización del trabajo espiritual del comunicador, simplemente para no cambiar en el sistema tributario y no pagar todos los derechos laborales que tenían que pagar, a la par que sus empresas seguían cada vez más acaudaladas, ¿no? Vimos con Saíta cómo cambiaba la tecnología y cómo algunos medios lo aprovecharon para crecer tecnológicamente, a nivel también de modernización de alguna estrategia. Contamos un poco por arriba cómo cambió el rol del medio social, ¿no? Hablábamos del diario La Prensa como el ejemplo, pero todos los medios empezaron a tener ese rol social. Y hoy llegamos otra vez a otro sistema, a otro momento de nerviosismo político, de violencia política, se puede decir, momento de calor en la sociedad, con bandos enfrentados, donde otra vez los medios van a hacer un rol importante, ¿sí? Estamos hablando del golpe del 55, o sea que ya nos vimos, ya pasamos del primer y el inicio del segundo gobierno peronista, así que tenemos que ir medio volando.
Y después vamos a llegar al golpe del 76, que era la intención, llegar en esta cátedra. Vean, todo lo que tuvimos que achicar, en esto le hablábamos de la intensividad. No es fácil, la verdad que no nos vamos cómodos en el sentido que no hemos podido repasar como nos gustan las clases, pero sí es importante que se lleven por lo menos algunas preguntas e interrogantes de cómo operaron los medios en estos contextos y siempre discutiéndolo con algunas frases hechas como esto de la prensa masiva independiente, ¿sí? ¿Independiente de quién? ¿O para qué? ¿Y qué rol siguen jugando, ¿no? Hoy esos oligopolios, porque ya no son ni siquiera monopolios, como lo es Clarín con la fusión de Telecom, Cablevisión y demás, ya cada vez tienen más poder y esos poderes siguen funcionando. Y si fuese la clase cuatrimestral, que llegaríamos a menemismo, intentaríamos ver kirchnerismo, y si quisiese pues, macrismo y algo de mileísmo para ver la ley de medios, ¿no? Yo entré a la facultad cuando estaba en auge la ley de medios y teníamos clase de todo eso, y tengo por ahí, si busco algún cuadernillo de la ley de medios, que hoy está totalmente en desuso. ¿Sí? Ese debate sigue latente, así que por lo menos nos parecía interesante poder hacer este recorrido, nos parece importante desde la cátedra, todo Juan Cruz, Nico, que están acá, somos investigadores trabajando en eso, entonces que se lleven alguna de esas cuestiones, ¿sí? En este sentido, tanto en la revolución fusiladora, ¿no? Como la llamamos popularmente, la revolución libertadora, como se van a autodenominar en 1955, y en el proceso de reorganización nacional, un poco como hablábamos, pivoteábamos un poco en la clase del golpe del 30, perdón, de Irigoyen, siempre hay un sector que se la está jugando de constitucional, ¿no? Un sector de que tiene la verdad absoluta y justifica el golpe de alguna manera. También, obviamente, como dijimos en el 30, el 30 sí fue un golpe más militar, en cuanto a que no había sectores sociales del pueblo, pero como bien sumaba Juan Cruz ese día, y veíamos nosotros en los textos, es un golpe también mediático. Acá sí van a jugar otros sectores, como ser el empresarial también, el eclesiástico, ¿sí? También el civil, ¿no? Por eso se dice la dictadura cívico-militar, y algunos con el tiempo fueron agregando eclesiástico, empresarial, y podemos seguir sumando el mediático. Para eso tenemos que ver brevemente el recorrido del peronismo, así que el texto de Perón Periodista, el último libro de Tato, que ya recomendamos y volvemos a recomendar, es importante. Y en la cátedra somos, lo digo en plural porque lo tengo por seguro, somos bastante jaurechanos, por no decir demasiado jaurechanos, ¿sí? También una línea que nos ha bajado Tato Díaz, nuestro mentor. Así que Jaureche nos parece la figura, una figura importante, una figura que representa muchos de los valores que más nos interesa transmitir en la República Argentina, y su labor en la... Es Antonio, listo, Antonio no rinde el viernes, ya está aprobado. Así que Jaureche es una de las figuras, perdón Antonio, ya te doy la palabra, una de las figuras que así como reivindicamos a Belgrano, en un primer momento también nos interesaba que conozcan un poco la pluma de Jaureche, por eso era la intención del trabajo práctico, que estuvo bueno, fue una idea de Juan Cruz, que está acá, y de Nico, para que conozcan y puedan familiarizarse, y la revista que nos parece un caso muy interesante, más en el contexto que estaban, ¿no? De elección para Frondizi y demás, la campaña de la constituyente, bueno, ahora nos vamos a meter un poco. Sí, Antonio, perdón que te interrumpí. Excelente. Bueno, vas a ver, que es lo que le comentábamos a los chicos también, algo que también hizo Tato, por ejemplo, en su tesis doctoral. También está un poco en de la prensa jaurechana, de la prédica jaurechana, que es casi por partes, ¿sí? Podés leer, el de Perón Periodista tiene 3 partes y podés empezar por cualquiera, ¿no? Casi como si fuesen autónomas, lo cual está bueno, porque a veces uno capaz el hábito de la lectura no lo tiene tan a flor de piel y le cuesta arrancar un libro, entonces por lo menos sabes que podés la parte que habla más de los medios en general, la parte que habla más de los medios y peronismo específicamente, o la parte que habla de Perón Periodista como tal cual, ¿no? Hay 3 partes bien marcadas. La tesis doctoral de Tato es un bodoque como cualquier tesis doctoral, y más siendo Tato un intelectual, y yo también, que la releo casi todos los años cuando preparamos las clases, no la leo entera, la encaro por parte y sé qué partes me gustan más que otras. Así que esa parte está bueno, porque no es que tenés que leer todo el libro para tener todo, ¿no? Eso a veces a algunos les funciona, igual obviamente recomendamos leer todo el libro. Juan, no sé si querés sumar algo. También invitamos a Nico a participar.
con algunos hitos de el peronismo, que parecen importantes. Antes una cuestión estuve chusmeando ahí, Bru, si estás ahí, si tenés chat o lo que sea, no apareces en ninguno de los grupos ni en las en los grupos, digamos. Si estás en alguno, avisá por lo menos en el chat, habla, lo que sea, porque estás desaparecido. Hola, sí Ahí te estoy. contesto. ¿En el grupo de quién? Hola, no sé si me escucha. Hay un quilombo terrible porque estoy en el gimnasio. Pero estoy en el Me grupo. escribí, no se escucha muy bien. Sí, no te escuchamos mucho, Bautista. Pero bueno, entendí que estaba en un grupo, así que si después podés ponerlo, Sí, sí, aclararnos sí. cuál ahí, Y además buenísimo. está al día con las entregas, pero no está en los grupos. Por eso hay algunos que no están en los grupos y que tienen las entregas, y es todavía más indignante. Porque, o sea, gente que no tiene entregas está en los grupos y gente que tiene las entregas no está en los grupos. Estoy en el Estoy en el gimnasio de la gimnasio. caminadora. Está No, bien. Bueno, yo te doy un punto. Juan Cruz va a estar en contra. Si me mata es culpa de usted, no, vos tuya que te anotaste en la materia y fuiste al gimnasio, hermano. Hay uno manejando y el otro en el gimnasio. Che, esperen que hablándole en serio a Flor Molina. Ah, pero es un mensaje por privado. Mira, bueno. No te preocupes, Flor, va en general. Lo de los compañeros no va a afectar al grupo, sí nos va a afectar en cuanto al orden. Vamos a tener que hacer un cambiazo. Pero nadie se va a ver perjudicado por ese sentido, ¿sí? Si tuvimos que no permitirle la participación del oral a alguien de su grupo. Bien, perdón. Perdón, Juan, te corté. no, bueno, después ponerlo en el grupo, pero por favor, más vivo. No importa. Vamos a hablar de algunos hitos del peronismo, ¿sí? Porque tenemos que llegar, como bien dijo Lucas, para entender la prédica jaurechana, que es unos años después del golpe, creo que específicamente desde 1958, si no me equivoco, pero tenemos que entender qué pasó en el medio, ¿no? Entonces nosotros llegamos al 44, el Estatuto del Periodista, que también está analizado por Cane. ¿Cane de dónde va? Del 35 al 45, ¿no? ¿Y qué es lo que analiza? Desde la década infame hasta la Revolución de Junio del 43, algunos dicen golpe de Estado del 43, etcétera, etcétera. Digamos, la historia es así, la escriben los que la redactan. Entonces yo les quiero decir qué pasó con respecto a los medios, algunos hitos comunicacionales, así muy brevemente puntualizarlos, porque al día de hoy nos afectan. Bueno, primero, en el 44, el Estatuto del Periodista, ¿cómo sale? Sale por decreto. ¿Por qué sale por decreto? Ya lo hablamos la otra vez, básicamente. No había congreso, el decreto es justamente, para ustedes que son legos, no tienen por qué saber de derecho, es una medida de necesidad de urgencia que tiene el Ejecutivo para legislar. Recuerden que en la división de poderes dentro de una república, el poder ejecutivo no legisla, ejecuta justamente las leyes que se dictan en el Congreso. Entonces el decreto es la excepción a la regla. Tendría que ser la excepción. Pero bueno, al no haber Congreso, las cosas se legislaban mediante decretos. Uno de ellos fue el Estatuto del Periodista. Sin embargo, al ganar la elección Perón, lo ratifica, digamos. Pero hablamos de otro hito también muy importante, que, si no me equivoco, es del 14 de abril de 1945, o sea, antes del 17 de octubre. ¿Qué pasa el 14 de abril de 1945? Que fue disuelto en 2024, hablando de ello. Se crea la que ustedes conocerán como TELAM, que nace como Telenoticiosa Argentina. ¿Qué es TELAM, básicamente? Es la primera agencia de noticias nacional. ¿Qué es una agencia de noticias? Dirán ustedes. Saben, supongo. Ustedes me tendrán que dar cátedra al respecto. Bueno, son cables informativos que levantan noticias a gran escala, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. La Argentina, hasta la creación de Telam, dependía de las tres o cuatro mayores agencias: Ocean Press, New Press, en su mayoría estadounidenses o europeas, ¿no? Transocean, una de ellas, que tenía fondos alemanes, fue acusada de nazi, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les menciono esta cuestión? Digamos, ¿por un nacionalismo termo? No, porque acá hay algo muy importante. Vieron que, como el texto de Cane y también Díaz analizan que empezaron a ser las antes asociaciones culturales, ser consideradas empresas periodísticas, ¿no? Bueno, el peronismo, digamos, primero Perón, pero también todo su gabinete, también moldeó una concepción con respecto a los medios.
Así como hay toda una política de nacionalización, digamos, y de industrialización, pasó similar en la concepción de los medios. Pasaron a hablar medios con intereses foráneos, digamos, esos intereses foráneos cómo estaban expresados, no solo en los anunciantes, sino también en de quienes recibían información, que eran de las potencias, Estados Unidos, que estaba elevándose como potencia, y Europa principalmente. Entonces, la idea de una agencia nacional de noticias es un hito periodístico para que empiece a operar políticamente por contraste, porque si hay algo que tuvo el naciente peronismo, a partir del 17 de octubre podemos decirle peronismo, antes no, digamos, ¿qué es básicamente? Un poder de antagonizar, de generar antagonías. Fue rico en antagonías, porque la antagonía es la base de la política, digamos, quieran o no. Entonces, ahí ya tenemos un hito. El 14 de abril, antes de llegar a la presidencia, Perón también se crea TELAN, la primera agencia argentina de noticias que fue disuelta, como ya he dicho, 2024, durante este gobierno. ¿Qué va a ser disuelto el año que viene? Porque fue prorrogado el Estatuto del Periodista. ¿Cuándo se ratifica en el Congreso? ¿Cuándo llega a ley? ¿Alguien recuerda? Año, no les pido fecha. Bueno, en 1946 es una de las primeras cuestiones que trata el Congreso. Entonces, con eso ya vemos que el naciente peronismo a partir del 46 tenía una política de medios bastante clara. Esta es una idea en la que existe mucho el texto de Díaz, digamos. Perón conocía los medios, sabía la importancia de los medios, en particular gráficos, no solo la radio, no solo la televisión, básicamente, sino los medios gráficos, que es en lo que se centra principalmente. Otra prueba justamente que es que el mismo presidente ejerció de periodista en cierto momento. Pero no nos adelantemos, digamos. ¿Cuál es la estrategia o la táctica desarrollada en Díaz que tenía Perón con respecto a los medios gráficos en particular? A ver si alguien recuerda la lectura. Qué ganas de participar que tienen, ¿eh? Buenísimo. ¿Era comprar los medios y conservar los directores? Bueno, está dicho muy llano, pero sí, comprar los medios, digamos, pero no es que los compraba directamente, pero no era testaferro, digamos. Eran adquiridos mediante un procedimiento estatal, básicamente. Ahí ya vamos a llegar a un punto interesante, pero no es que compraba todas las oficinas. También hay que aclarar que esos medios que fueron adquiridos, la mayoría, estaban en quiebra, básicamente. No es que compró medio, no es que dijo, voy a comprar La Nación, viva el Estado. Sí, Lucas. No, en verdad le iba a pasar la palabra a Jonathan Guevara, que se desmutió y al final no habló. Y ya que no es una voz que escuchamos mucho, te invitamos, Jonathan. Además te estuvieron increpando hoy, así que es tu momento de defenderte. No, no, nada, eso, me recuerdo el texto de eso que decía que habían adquirido los medios y como para no generar más controversia aún, se conservaban los directores de estos medios. Es interesante, y ahí le devuelvo a Juan lo que marca, porque lo podemos poner en contraposición de lo que pasó después del golpe del 30, ¿verdad? Que Uriburu cerró casi todos los medios, ¿sí? Y ahora supongo que es el pie para empezar a hablar de qué pasa después del 55 también, o sea, cómo funcionan las fuerzas militares, los aparatos que realizan estos golpes de Estado después para con los medios, en contraposición de discursos que generalmente se sostienen en relación con el peronismo, justamente en base al libro de Tato, ¿sí? Eso es la contraposición que nos interesa marcar también. Sí. Bueno, entonces, estereotipos que tenemos que desterrar. Primero, Perón compró todos los medios. Perón no fue testaferro de todos los medios. Fueron adquiridos mediante el Estado y cuáles, digamos. Muchos de ellos daban a pérdida. Segundo mito que tenemos que desmistificar. Perón aparecía en todos los medios. Perón y Evita aparecían efectivamente en todos los medios. Pero como bien han dicho sus directores, Perón y Evita aparecían en todos los medios porque eran noticia. Eran primicia y era una noticia que vendía, queramos o no, digamos. Es como decir, Milei aparece en todos los medios, entonces los medios son mileístas. No, lo que decía Milei en cierto momento, ahora en este tercer año podemos ponerlo en cuestión, es noticia, y es una noticia que vende, que interesa. Entonces, por ser abordado, no significa sí o sí que esté cooptado. Sí, Lucas.
Está buenísima la comparación, Juan, porque se acuerdan que ya lo último, que de la campaña, de la última campaña presidencial, cuando los números empezaban a tirar hacia el lado del mileísmo, que hasta ese momento era un outsider y un payaso y qué gracioso, ¿se acuerdan que en un momento también lo habían dejado de invitar? Como que empezó a jugarle la contra y me acuerdo, no quiero decir memoria, porque me parece que era Novarecio, algunos saliendo a hacer esa autocrítica de nosotros lo inventamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que andaba circulando también la cantidad de minutos en pantalla que tenían los candidatos y ganaba por goleada? Sí, pero es verdad lo que dice Juan Cruz. En un momento, por lo menos el argumento era lo invitamos porque generaba. ¿Sí? Uno después lo veía. Yo mismo me clavé 4 horas de cada entrevista de Fantino y Milei, de la que no saqué nada de mi vida, ¿no? Pero bueno, el suicidio todavía no me animo. Así que esa era la jugada. No, y además quería sumar, Juan, que ya el libro que mostraba hoy Antonio habla de eso en uno de los capítulos, hablando de si Perón era el dueño de todos los medios o no. El peronismo tenía un medio, que ahora Juan lo va a mencionar seguramente, me estoy anticipando, ¿sí? Pero el diario de Evita, como era el lema y lo decía el propio diario, era democracia. Pero además eso, no es un llamado popular, no es que alguien dijo este es el diario de Evita, ni de los buenos ni de los malos, ¿no? Ni del propio de las líneas peronistas, ni la contraria, como para tratarlo efectivamente. El medio se declaraba el diario de Evita, es algo que después se va a decir en el medio, ¿sí? Entonces, no era necesario andar escondiendo, por decirlo de alguna manera, cuáles eran los medios que jugaban afines al gobierno, al poder ejecutivo del momento, ¿sí? Otra gran mentira también, por ejemplo, era que se controlaba el tema del papel, ¿sí? No quiero equivocar la palabra, pero el dictamen, voy a decir, después Juan Cruz me corregirá, que regulaba el papel prensa viene desde el gobierno de Farrell. Podemos decir que la mayoría de las medidas de ese estilo, por más que la haya firmado Farrell, pueden haber sido una propuesta de Perón, seguramente, pero era una medida del Poder Ejecutivo y el mismo diario Democracia, yo trabajé con Tato el diario, entonces lo pudimos ver, también tenía que recortar páginas y a veces no salía por falta de papel. Entonces no era, le saco papel solo a la prensa por un capricho personal y le doy a los míos, sino que vos según el escalafón en el que estabas te daban una cierta cantidad de papel. Recordemos que la prensa tenía un stock propio de papel y un barco que le traía papel exclusivamente y también lo revendía y tenía muchísimo, ¿sí? Entonces era más una intención de, si se quiere más comunista, de resocializar ese papel, ¿sí? Pero que todos los medios se vienen afectados porque en tiempos de guerra y entreguerra el papel prensa sale muy caro, ¿sí? Porque se usa para otros fines. Entonces es un bien escaso. Bien, Juan, perdón, te interrumpí y creo No, que dije todo más o exactamente. menos mal, así que vos lo mejorás ahora. No, pero retomando, no, mucho menos. Karen lo dice perfectamente empezando desde el 35. Durante el peronismo no hubo menos ni más medidas censorias que en la década infame, digamos. La cuestión de la obligatoriedad de la marca de agua y, digamos, el tema de la censura por correos ya existía antes, no lo inventó Perón. Incluso cuando llegó constitucionalmente al gobierno democráticamente, no puedo creer que al día de hoy haya todavía que decirlo, digamos, muchas de esas se derogaron esas no leyes que eran por decreto, además de gobiernos fraudulentos. Y otra cuestión que también le agrego a Lucas, digamos, que los diarios o medios que no funcionaban, aunque sean comprados por la gestión justicialista, se cerraban. Y Díaz da dos ejemplos de diarios que como no funcionaban, se cerraron. Eran empresas comerciales, porque eso mismo también lo trajo durante el peronismo, se desarrolló durante el peronismo. Entonces, no es que triunfaban por la pauta estatal, triunfaban porque eran buenas empresas periodísticas. ¿Sí? Y esto es importante preparar el terreno porque cuando lleguemos el 51 al mayor mito, el más terrible, el que más combate Díaz, que es el de la confiscación, miren que hablo confiscación, porque hablan de confiscación de la prensa, tenemos que entender cómo funcionaban. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Manteniendo toda la planta, manteniendo a los directores que recuerden, con el estatuto del periodista habían tocado todos sus intereses, eran totalmente contrarios al peronismo, manteniendo directores y nómina de trabajadores, digamos, ¿qué es lo que hacía? El Estado participaba de esas empresas. ¿Por qué? Porque en los 40 aparece, a nivel jurídico, la sociedad mixta. ¿Qué es una sociedad mixta? Es una parte de sociedad anónima en la que también participan capitales estatales.
como era YPF hasta hace poco, digamos, porque uno cuando piensa en el Estado piensa que su única manera de recaudar es mediante impuestos. Mal. El Estado también puede tener empresas estatales o participar de manera mixta en empresas, y nunca recordamos esa manera de adquisición patrimonial por parte del Estado. El peronismo fue rico en esta manera estatal. Por eso no se habla tanto de la cuestión impositiva, porque el Estado generaba riqueza también mediante empresas periodísticas, mediante industria nacional, digamos, es la época de los grandes negocios. ¿Sí? Entonces, ya hablamos del hito de Telam, tenemos una agencia nacional, tenemos unos diarios que se van adquiriendo. Lucas ya mencionó uno, abiertamente peronista, el diario de Evita, digamos, que es Diario Democracia, ¿no? Que ni siquiera era una hoja facciosa, porque funcionaba de manera comercial, tenía su sección de deportes, tenía su sección de turf, tenía su sección, como todos los diarios, básicamente, o sea, no era una hoja facciosa, sino un diario comercial que antes existía, antes de la fundación del peronismo, y tenía una tendencia ya izquierdista abocada a la reforma agraria, digamos. Tenía ideas, entre una de ellas es la del georgismo, que el georgismo es uno de los que levantó una frase que muchos le atribuyen a Perón, que es: la tierra es de quien la trabaja, digamos. La riqueza de la tierra nace de las personas que la cultivan, que la trabajan, no de los propietarios. Entonces, el peronismo también tomó de esas tradiciones, tomó de cierta tradición del cristianismo, tomó de cierta tradición de las encíclicas papales, tomó del georgismo, tomó de la doctrina social, etcétera, etcétera. Y lo bueno de todos esos medios es que no tenían una línea peronista y justicialista, porque el peronismo, para 1946, imaginarán, más hasta 1948, era algo que todavía no existía. Entonces teníamos un diario como Democracia, que tenía una postura de reforma agraria, georgista. Teníamos un diario que, si bien no era peronista, como es El Pueblo, era un diario cristiano, ortodoxo, o sea, Montano apoyaba el peronismo por su, puedo decir, escarceos con las encíclicas papales. Tuvimos después a Crítica, que se sumó. ¿Por qué? Porque se fundió. No les voy a agarrar y contar todos los trucos de por qué, pero bueno, el peronismo adquirió ese diario que estaba en un litigio familiar y ya era una empresa que estaba quebrada, por motivos que no vienen ahora al caso. Pasó con Noticias Gráficas, que era la competencia directa, que era de Jorge Mitre, uno del clan Mitre, que justamente lo cuenta muy bien Tato, por sus apuestas, por cierta fama de timbero, había destrozado totalmente las acciones y también el Estado lo volvió a adquirir. Sí, Luquitas. No, porque es buenísimo ese caso, Juan, para que destaquen, fíjense como un proyecto de un Mitre no cumple las expectativas, mientras tanto La Nación va a seguir siendo el diario junto con la prensa, ¿sí?, más leído en la República Argentina. Para que vean que lo que funciona ahora es lo económico comercial. Ese poder te lo está dando lo económico comercial, ¿sí? Entonces, esa es la valoración, porque si fuese tan como esos discursos que hay, que intenta rebatir Tato en su libro, de que el peronismo intervino en los diarios, una presión estatista más fuerte y violenta, los primeros dos a buscar hubiesen sido la prensa y La Nación. ¿Cuándo se interviene la prensa? ¿Sí? Que es el caso más conocido. Pero La Nación siguió durante todo el peronismo, ¿sí? Después, bueno, está la Comisión Cavia y demás, cosas interesantes que podemos contar al respecto. No sé cómo venimos de tiempo, Juan, porque estoy pensando que tenemos ya el 76. Bueno, pero vamos rápido al final. Entonces, empiezan a comprarse muchos medios. Es lo que se llama cadena de medios. Es crítico, Tato, ese término, pero no importa. Vamos al 52, vamos a acercarnos muy rápidamente. En el 52 se amplía la estrategia al tema de las revistas. Se empieza a fundar Mundo Peronista, reaparece Caras y Caretas, reaparece Pebete. La estrategia del peronismo se amplía totalmente. En el 52 fallece Evita. A partir del 53, ya el propio Perón y el peronismo empieza a tener un declive. ¿Cuándo empieza la violencia política en la Argentina? Si ustedes van a todos los textos de toda la inteligencia de izquierda, digamos, no, empieza con la última dictadura, algunos dicen el 72 con la masacre de Trelew, algunos dicen en el 66 porque vieron los 60, pésimo. Ni siquiera el 16 de septiembre del 55 cuando es el golpe cívico-militar conocido como Revolución Libertadora. La violencia política en este país tiene fecha el 16 de junio de 1955,
con los bombardeos de la Plaza de Mayo, y no solo la Plaza de Mayo, sino también la CGT, que deja por saldo 309 muertos. No solo esos 309 muertos, sino que no fue una participación exclusivamente militar, sino cívico-militar. ¿Qué decimos cuando decimos cívico? Estamos diciendo que 3 diputados, o sea, de la oposición, uno de la UCR, uno del Partido Conservador y uno de la Democracia Cristiana, estuvieron arriba de un avión donde se bombardeó gente, civiles, que estaban pasando por la Plaza de Mayo, que estaban pasando por la CGT, los dos corazones históricos del peronismo. A partir de ese 16 de junio se preparó lo que para el 16 de septiembre ya estaba cantado unos meses después. Ya estaba totalmente destruido como proyecto y totalmente desorganizado. Entonces el 16 de septiembre es casi anecdótico en comparación. A partir de esos 309 muertos empieza una espiral de violencia en la Argentina que en el 76, si quieren ir un poco más atrás, el 1 de julio del 74 con la muerte de Perón, estalla. Antes de que lleguemos a ese 1 de julio del 74, tenemos que pararnos en el 58. Una de las primeras cosas que hacen el 16 de septiembre, el gobierno golpista, además de derogar la reforma constitucional del 49, ¿qué es? Proscribir la palabra peronismo con el decreto 4161. ¿Qué hace este decreto? Prohíbe toda mención, toda simbología, toda reunión, todo lo que lleve la palabra justicialismo. Tanto le encanta contar la anécdota de que hasta los loros que cantaban la marchita se los llevaban presos. Ese Quemaban nivel libros de... también. ¿Cómo? Y quemaban los libros también. Quemaban los libros, o sea, un nivel de Todo lo censura, que sea referente al peronismo. un nivel de censura y proscripción imbécil, digamos, inédito realmente. Y obviamente también la participación política. Recordemos que Perón se exilia, primero en Paraguay, después va para Caracas, después finalmente llega, tiene un breve paso por, ¿cómo se llama? Panamá y de ahí va hasta España. Trujillo, ¿verdad? Trujillo también. Y después a Madrid. Sí, sí. Pero que es también una cuestión muy importante destacar dentro de este momento, además de la proscripción. Si ustedes van a los manuales de esas especies de gobiernos radicales, por ejemplo el 58 Frondizi, después Ilia, que mucho es el mejor presidente, van a ver que habla de pseudo o semidemocracias. Pseudo o semidemocracias con un partido proscripto, con gente que, digamos, aceptó gobernar y competir electoralmente con un partido proscripto. O sea, fíjense la creación de sentido común. Qué cosa tan... Bueno, me voy a enojar demasiado, ya me estoy enojando demasiado. Y Pero acá, más allá de eso, Para que Juan Cruz respire un poco, sí, detalle de dato que no es menor y que siempre está bueno recordarlo, es que después del golpe del 30 también estuvo proscrito el radicalismo, ¿sí? Nosotros, obviamente, en esta intensividad de la materia lo tenemos pasado volando, pero después hubo hasta elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, gana, estoy diciendo todo en memoria, Honorio Pueyrredón por el radicalismo y se anulan, ¿sí? Porque hubo un sí, intento de abrir el juego, que ahora vamos a ver algo similar, ¿sí? Pero un propio partido, uno de los partidos, como ya vimos, más importantes de la historia argentina, el primer partido popular, como fue la Unión Cívica Radical, aquella primera, Alem y Irigoyen, que vivió lo que fue la proscripción, después apoyó esto y fue una proscripción mucho más larga, ¿no? Pero se abre desde el 30 y vemos ahora una concatenación de golpes, de romper la democracia cada vez que el rumbo, sea económico barra político o van de la mano, no acompañe lo de ciertos sectores de poder, ¿sí? Y en ese juego nos interesa ver cómo juegan los medios de las empresas de periodismo, las empresas informativas, comunicacionales, ya que vamos a traer a Jaureche y lo nombrábamos hace unas clases cuando dijimos no es lo mismo la libertad de prensa que la libertad de empresa, ¿sí? Ese juego ya está presente desde todo esto. También las teorías desarrollistas que estaban en la época, eso creo que no mencionamos mucho, pero todo el sector todo el juego internacional que se está haciendo para esto, ¿sí? Ahora seguramente con Frondizi entremos más. Nico, ¿te habías desmuteado para decir algo? Exactamente, me había desmuteado para decir algo. Primero que nada, bueno, presentarme. Soy Nicolás Carrizo, participo de la cátedra ayudante alumno. Y por otro lado, querer continuar un poco lo que venía contando Juan Cruz, pero desde el punto de vista de también un poco lo que sucedía a partir del 55 dentro de la propia ala militar, dentro del propio ejército, ¿no? Algo que va a ser funcional para abordar más adelante, es que
dentro del ejército hay constantemente conflicto entre las tres, por así decirlo, alas que forman parte, que son el ejército, la marina y la aeronáutica, ¿no? Y justamente para este contexto aclarar que en principio el primero que asume es Lonardi, que es el que dice la frase ni vencedores ni vencidos, que es lo que genera nada, repulsión de la otra parte, que era la Marina, porque justamente, como bien estaba contando Juan Cruz, el principal fin, el principal objetivo era la desperonización total, ¿no? Como para seguir continuando. A ver si ayudan ahí a llenar un poco. No, yo sí quiero Sí, decir una cosita más. una cosa además, dijiste ayudante alumno ya no sos, Nico, Ah, superalo. Sí, está claro. en etapa Más final críptico, de sí. tesis para licenciarse. Y Nico es uno de las últimas adquisiciones de la cátedra, además fue alumno hace relativamente poco, así que es un caso de 2024. éxito de alguien que le gustó la materia y siguió con el equipo, ¿sí? Así que ojalá saquemos también nuevas caras de esto. Pero está buenísimo el aporte, ahí te paso Juan, no lo habíamos mencionado, las luchas internas, ¿sí? Dentro de las armas, que va a ser una fija en todos los futuros golpes, como también en su momento hablamos de los frentes democráticos, estos frentes se hacen y después se separan, que pasó más de una vez en la historia. Acá, enfrentamientos armados, no solo pelearse en una mesa, ¿no? Enfrentamientos armados en las Completamente. tres salas. Y justamente Sí. ayuda a entender un poco para poder seguir adelante, que desde el punto de vista del ejército era un poco una idea de volver a organizar a la sociedad civil, ¿no? Desde un punto de vista, una mínima reapertura democrática, cosa que no se daba lugar del punto de vista de la Marina, y eso hizo que perdure esta disputa durante un tiempo, y ahí entramos más o menos al año 57, que es donde se genera unas elecciones a las asambleas constituyentes, porque justamente con este fin de desperonizar, una de la idea era derogar la Constitución de 1949, que había sido, digamos, liderada por Perón, para volver a la de 1853. Históricamente, la Marina va a ser el ala más reaccionaria y violenta, ¿sí? Pero a la vez sin tanto poder como, por ejemplo, el ejército, ¿sí? Entonces, en esas disputas militares armadas va a perder, pero constantemente estas tensiones van a llevar a distintas negociaciones, discusiones internamente de las Fuerzas Armadas. Lo vamos a ver en el 55, lo vamos a ver en el 66, ¿sí? Entonces, y en el 76 también. Así que es un dato a tener en cuenta para marcar todo el porvenir de la historia argentina desde donde estamos ahora. Sí, Profe, yo quería, desde el año... perdón, una cosita más, Ana, y te doy la palabra. Quería remontarme a algo muy importante, de vuelta al 55. Una vez que es el golpe 55, principal efecto comunicacional, ya dijimos decreto 4161. Segundo, ¿qué pasó con todos esos medios, básicamente, que formaron esa gran cadena, que estemos en contra, digamos, en términos, esa organización de medios? ¿Qué pasó? Todo eso que había adquirido el Estado, imagínense, capital para el Estado se devolvió a sus dueños de manera legítima y sin dinero por medio. Eso quiere decir que le robaron todos esos recursos, nos robaron todos esos recursos estatales y se los dieron a privados mediante un proceso judicial, digamos, incluyendo el caso de la expropiación por ley que hizo el Congreso, no confiscación de la prensa y el resto de medios. Es como si un día, como si le regalen a Mañeto YPF. Ese fue el nivel, digamos, No, mediático. y Entonces, además Juan se repartieron a dedo, no necesariamente se le volvió, por ejemplo, a su dueño anterior, ¿sí? Se repartió entre claro, partidos políticos como un botín propio del ejército que había hecho el golpe. Le robamos esto al peronismo en este sentido de desperonizar y se lo entregamos a quienes nosotros querramos, ¿sí? Eso representaba exactamente. a ese nivel de importancia a las empresas periodísticas. Perdón, Juan, que te interrumpí. No, no, está muy bien la precisión. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede con todos esos peronistas? No podemos hablar de peronismo. Todos los medios están entregados a todos los partidos y está prohibida la palabra. Bueno, el texto de Tato lo dice muy claro. La resistencia empezó con Sí. carbón, hacha y tiza, digamos. Empezó por las paredes, empezó por las hojas, digamos, o revistas que duraron un número y eran clausuradas, digamos, que también da inicio y profundiza la concentración mediática. Sí, podemos hablar a partir de ahí, el Estado sí, una monopolización, porque obviamente lo reparte a dedo. Bueno, pero empieza toda esta resistencia, no solo desde los grupos armados,
Tato igual da esos dos ejemplos. Ahora empieza justamente el juicio por la masacre de León Juárez, donde fueron fusilados 18 civiles, digamos, no todos También fallecieron, hubo unos que vivieron, o también los del General Valle, etcétera, etcétera, pero también los medios acompañan esas formas de resistencia y eso es lo que analiza Tato en Combatiendo la ignorancia aprendida, cómo Jaureche empieza desde la revista que es la más famosa dentro de ese cúmulo, digamos, a organizar la resistencia, como también habrán visto en sus intervenciones a los que hicieron su trabajo. Sí, Ana, por favor, perdón por extenderme. no, bueno, dos cosas. Uno de lo que venían hablando, que hubo un periodo desde la Revolución Libertadora estaba exiliado. Bueno, y cuando empezó a escribir en la revista. Bueno, nada, eso quería. No, está muy bien el aporte, Igual, Ana, y es lo que decía Juan Cruz, ahí te doy, Juan. Es lo que decía Juan de que la resistencia empieza apenas hecho el golpe, que esto es importante marcarlo porque no es lo que dicen generalmente todos los intelectuales que tratan este tema, pero hecho el golpe, Jaureche saca una publicación, ¿sí? Sí, Saca el 45, que sale dos 25. números, y el 45, y saca dos números, ¿sí? Y sí, lo clausuran y lo salen a buscar y ahí se exilia, creo que en el claro. Uruguay, estoy diciendo de memoria, Sí, pero, o Sí. sea, en el primer momento de hecho el golpe, él dice, tengo que sacar una revista, ¿sí? Esto también nos da la figura que es Jaureche, que ahora seguramente tanto Nico como Juan Cruz, cualquiera puede dar una buena biografía, repasando un poco, pero desde sus años forjistas, ¿no? Desde la participación en la cuestión estudiantil. eso Ya es es lo una persona, sí, sí, Ana. por eso justamente era una duda que yo tenía cuando leí los textos, que él formaba parte con Scalabrini y Ortiz, creo, ¿no? De Forja. Exactamente. Y después Sí. termina Nos tenemos que escribiendo. poner de pie cada vez que decimos Forja o Scalabrini Ortiz. Eso suma un punto. Sí. ¿Sí? Porque eso es lo que yo quería preguntarles a ustedes, que después termine escribiendo, digamos, todo lo que está sucediendo en la revista, ¿no? Que Sí, sí, y ambas dos Eh, plumas van a trabajar en la revista que no solo Jaureche, también Scalabrini Ortiz, que llegó a ser sí, director sí, inclusive, tal cual. pero todo un grupo de intelectuales, podemos nombrar a Homero Mansi, ¿sí? Sí, Ortiz Pereira, grandes nombres que participan justamente de Forja, grandes intelectuales del radicalismo joven que, plasmado el peronismo, dicen nuestras banderas están acá, algunos afiliándose directamente, otros como simpatizantes sin nunca ponerse, para decirlo, una camiseta, pero sí ante todo personas que defienden un modelo, ciertos valores y que, hecho el golpe de Estado, también van a seguir con esa línea, más allá de la persecución política, ¿sí? Y que van a bancar otros candidatos, como va a ser, llegado el caso, Frondizi, por ver en él el reflejo de aquello que ellos estaban defendiendo y que cuando el modelo fracase también van a salir a decirlo, ¿sí? Eso es a Scalabrini Ortiz, Perón le ofrece un puesto dentro del gobierno y él le dice que si lo acepta pierde su independencia. ¿Sí? Hablando de esta prensa que se vende independiente, estamos hablando de personas que prefirió hablar desde afuera, ¿sí? Sí, igual muy rápidamente volvamos de vuelta al 55-58. Forja, cuando nace el peronismo, ya se disuelve. Entonces, esto del 58, estas intervenciones, de los más importantes, está mal decir los más importantes, todos fueron importantes, pero bueno, de dos de sus mejores plumas, como son Jaureche y son Scalabrini Ortiz, es como se vuelven. Es como cuando se junta una banda que se separa, se juntaron históricamente de vuelta. ¿Por qué? Porque la patria los necesitaba. En el 15 de noviembre se había disuelto Forja. Entonces vuelven y es una colaboración que prosiguió hasta la muerte, digamos, la llegada al cielo del gran Escalabrín Ortiz en el año 1959. Pero bueno, ¿por qué? Esto es muy importante aclararlo, porque esto no vamos a poder decirlo básicamente.
¿Por qué? Jaureche participa en la revista que de todas las que salen, es más desarrollista, es la que también más vende, y que no es necesariamente peronista, ni mucho menos, digamos, es una empresa periodística donde... Sí, Luquitas, por favor. No, perdón, pero no te quería cortar, ¿eh? Yo cuando te hago es para que cuando termines me pases, pero Ah, está bueno, porque esto bien. de que decir que la revista que es desarrollista viene de la mano con lo que decía recién, ¿sí? De esas tendencias, de esas teorías desarrollistas que están llegando de afuera, y esto es una serie de revistas que va a estar, ¿sí? Va a estar la Contorno, la Sur, Palabra Argentina creo que era una, ¿sí? Desarrollo No Económico, sabía. que bueno, tuve la oportunidad de leerla más de una vez y es un revistón que Desarrollo Económico, además el nombre no me decía nada y tanto me mandaba a buscar trabajo ahí, después con la revista, ¿sí? Hay esta impronta de estas teorías económicas marcando, ¿cierto? Pero que salen unas publicaciones muy interesantes y que en la mayoría con grandes intelectuales. Sí, Nico también estaba desmuteado, creo que quiere No, agregar que es algo. más, que es una revista justamente que cuando surgió en el 45 fue invitada a retirarse por el propio peronismo, si se quiere, así que justamente no se puede catalogar como una revista peronista. Sí, a partir del golpe del 1955 empieza a proponer, que esto también es un detalle importante o algo por lo que me conmueve la figura de Jaureche, que no es una persona que se quedaba de brazos cruzados ante la realidad o que seguía a un determinado político o que hablaba únicamente como periodista de los asuntos y daba su punto de vista, sino que eran cuadernos de líneas de pensamiento y líneas de acción, como decir, yo quiero este país, yo lo voy a proponer y yo tengo mi propia búsqueda, no me voy a conformar ni con lo que fue ni lo que hay, y eso es algo muy interesante de destacar de estas figuras o estas plumas, tanto como Jaureche o Scalabrini Ortiz, ¿no? Sí, pero bueno, retomando mi pregunta, ¿por qué Jaureche escribe en revista que cuando 2 años antes saca el Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje? Prebisch fue uno de los primeros de traer la teoría desarrollista, digamos, y fundador de la CEPAL. ¿Qué? ¿Se dio vuelta? No, tanto lo dice muy bien también el texto. Jaureche escribía donde podía, donde lo invitaban básicamente. Dentro de esas revistas que aparecen, la revista Que es la más famosa. Entonces, obviamente iba a llegar a mayor público. Y la revista Que tenía un perfil que se va, a partir de los 60 va a ser clave, que va a ser una redacción, no unilateral de somos todos peronistas, somos todos de izquierda, somos tal cosa, sino tratar de buscar distintas plumas para hacer un debate. Porque el desarrollismo trae esta idea de debate entre ideas, etcétera, 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 como de una manera de anular la prensa más combativa. Digamos, empieza a ponerse, a aparecer esta especie de independencia de discurso, de yo escucho todas las campanas, ¿no? Esta especie de prensa de comité. Pero las intervenciones de Jaureche son eximias, digamos, son excelentes. Los 49 que participaron ya lo habrán podido probar, lástima el resto que no. Pero bueno. Dentro de ellos, ¿de qué es lo que se habla? Que lo eligieron muchos y muchas. El tema de el voto en blanco, toma posición. Ustedes saben que había una sección que decía, vamos a votar a Frondizi porque es el representante del peronismo. Recordemos que estaba proscripto el partido peronista y los candidatos, ¿no? Y otros que dicen, no, vamos a votar en blanco para mostrar nuestra, básicamente, como modelo de protesta. Cosa que finalmente tiene una fuerza muy importante. ¿Qué dice Jaureche? Digamos, ¿qué elige? Hay que votar por Frondizi, porque lo bancaba a Frondizi. No, no necesariamente por eso. Pero acá hay un detalle, porque acá hay mucha gente que dice, ah, es como ahora. La diferencia, chicos, por favor presten atención para no repetir cualquier gilada, estaba proscripto el peronismo, no estaba proscripto Perón, estaba proscripto cualquiera que se quiera presentar en forma del peronismo. No es lo que pasa ahora, digamos, ahora parece que solo hay una persona peronista. Volvemos al peronómetro. Y esa es la idea que critica Jaureche. Y esa es la idea que muchos de ustedes han visto en ese texto realmente, que es, no tenemos que seguir un líder, digamos, tenemos que seguir una organización nacional. Eso es lo eximio de ese texto que tanto los interpeló. Pero bueno, por favor, Nico, Lucas, si quieren, seguimos más para adelante. Bien, sí, Eso quería también, bueno, manipular. justamente agregar rápidamente que también desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical del Pueblo, tenía como una buena característica, un profundo antiperonismo, tal vez sí estaba más dispuesta a cerrar
o acompañar a Aramburu en algunas cuestiones que tal vez Frondizi, que venía desde un pensamiento más antiimperialista en su momento, que justamente había escrito un libro sobre la nacionalización del petróleo, tal vez cerraba un poco más para esta idea de Jauretche como una persona defensora de las tres banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica, ¿no? Bien, bien. Lucas. Sumando un poco el contexto, me perdí una parte porque me puse a leer los apuntes, perdón, estabas hablando y de repente me quedé. Pero sumando un poco al contexto, así que si me repito me avisan. La jugada es clara, como bien marca Juan Cruz, el peronismo está proscripto. En vez de dar la discusión de esa proscripción, Jauretche decide una versión superadora. Jauretche y toda la reacción, ¿sí? Acá capaz como metemos el error de personalizarlo en Jauretche, pues estamos hablando parte del equipo de redacción de la revista que no está exento también de discusiones internas como hemos hablado, ¿sí? Porque a veces decimos la revista que como si fuese una totalidad y hubo actores que pasaron por ahí y se fueron por no estar de acuerdo con algunos puntos, ¿sí? El texto de Tato marca todos los trabajadores con los que inició del equipo de redacción y algunos se fueron yendo, ¿sí? Tuvo por ahí, si no me acuerdo mal, Félix Luna, por ejemplo, por nombrar algunos, cualquier cosa me corrigen porque estoy diciendo en memoria. Pero, sí, Félix Luna y Dardo Cunio. Y Dardo Cunio, bien, entre algunas de las plumas que después se pasaron y se fueron, pero hay una idea de una versión superadora, ¿sí? Esa versión superadora viene a estar personificada en este momento en Frondizi por ser un intelectual, con cierto juego hacia un sector de izquierda, bien visto por cierto sector del radicalismo, que como bien decía Nico recién, la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿sí? Marquemos que hubo una división interna a lo que era la vieja Unión Cívica Radical y se divide en dos estratos. La Unión Cívica Radical del Pueblo, representada principalmente en Balbín, un sector, si se quiere, más dialoguista con las fuerzas militares, ¿sí? Más ligado a la derecha, y la Unión Cívica Radical intransigente, donde la primera figura va a ser Frondizi, más ligada, si se quiere, a sectores de izquierda. Frondizi estaba mal visto también por su vínculo con el tapir Frigerio, el abuelo del Frigerio de ahora, ¿sí? Que estaba relacionado con el Partido Comunista, entonces de ahí venía esa vinculación, la vinculación con la universidad. Se lo sentía más de un lado, como les digo, progresista, intelectual de izquierda, más de ese sector, que no representaba a los radicales más vinculados al conservadurismo del sector balvinista, ¿sí? Estoy hablando en términos muy generales. Pero en ese sector, entonces, van a hacer la jugada de la campaña por el frondicismo, y ahí está la famosa campaña por los constituyentes. Como bien decía hoy Nico, se había derogado la constitución del peronismo, se vuelve a la de 1853, ¿sí? Que era la última vigente, entonces en pos de llamar a una reforma de la constitución se hacen elecciones constituyentes, que la llama creo que era diputado socialista, Américo Gioldi, a quien bien apodado Jauretche dijo Norte Américo Gioldi, ¿sí? También se había reunido con el Che Guevara, perdón, me voy con el chat. No sé si estaba hablando de Perón o de quién. Pero bueno, Norteamérico Gioldi había llamado a estas elecciones constituyentes como un recuento ocular. O sea, ¿para qué iban a jugar las elecciones? Para ver en qué estado estaba la sociedad, a ver cómo sale la votación mientras el peronismo está proscripto. Y, oh sorpresa, gana el voto en blanco, ¿sí? Que da cuenta de qué? De que toda esa masa de voto en blanco sigue siendo la mayoría que vendrían a ser los peronistas, ¿sí? Juan. Sí, Juan Cruz. No, yo quería hacer una aclaración a lo que acaba de decir muy bien Lucas, además de recordarles que en ese momento es cuando aparece el famoso 14 bis, digamos que es el derecho a la huelga, no estaba contemplado en la reforma peronista porque como tenía un modelo más armonioso de la sociedad, no tenía que estar contemplado en la Constitución y en la Carta Magna, lo agregaron por presión, pero otra cuestión más, este recuento ocular, digamos, acá se ve un deseo que la Junta Militar, digamos, todo, bajo todos los golpes, tuvo y nunca lo logró, y eso es un logro también de nuestra sociedad. ¿Que cuál fue? Llegar de manera electoral. La sociedad nunca votó, nunca hizo triunfar a ninguna junta militar, por lo menos hasta el día de la fecha, digamos. Pero en el 57 este recuento y esta reforma para ver, che, ¿tienen apoyo en la sociedad? Adivinen qué, no, digamos. Claro, la pregunta... La pregunta es cómo viene esta desperonización que venimos llevando a cabo supuestamente, ¿no? Entonces, cuando hacen las elecciones, que gane el voto en blanco,
que por orden de Perón, ahí empiezan el tema de las cartas y demás, era difícil durante la proscripción, pero habría una orden de Perón para que voten en blanco los peronistas para demostrar ese poder que seguía sosteniendo en el poder en la Argentina, ¿sí? Sale con más de 2 millones de votos. Y la UCRI sale tercera posición con 1 millón, no sé, estoy diciendo de memoria, 400. Supongamos que la Unión Cívica Radical del Pueblo balvinista, la jugada estratégica de los militares, seguramente por el sector con el que más diálogo mantenían, sale segunda con 1.800.000, la cuenta para los Jauretche, los Scalabrini, daba sencilla. En las próximas elecciones, si juntamos los votos peronistas con la de la Unión Cívica Radical Intransigente, ganamos por mayoría. Entonces la jugada no es ir al choque con el peronismo, sino incorporarlo en esta nueva versión superadora que viene a ser el frondicismo, ¿sí? Hasta ahí más o menos se entendió. Con esa idea en la cabeza va a trabajar la revista que la prosa y la campaña frondicista, al punto que Frondizi durante la campaña, no como un mandato electo, va a ser también uno de los columnistas de la revista, ¿sí? Juan, no sé si estoy salteando mucho, vos decime más o menos cómo venía el hilo de la cuestión. No, está perfecto. Pero ¿qué pasa, digamos? El gobierno de Frondizi con sus bemoles no nos vamos a detener ni mucho menos. ¿Qué pasa? Le da una salida electoral al peronismo. ¿Cómo se toma esto? La junta militar o los milicos de entonces. Pésimo. Le hacen un golpe a Frondizi. ¿Quién gana? El mejor presidente, Ilia. El tipo que podía gobernar sin importar que estuviera proscrito el peronismo y también cierta parte del radicalismo, dicho sea de paso. Sí. No, cuando dijiste el mejor presidente pensé que ibas a decir Guido, te salteaste a uno. No, pero más allá del chiste interno, está bueno marcar que desde el 55 y casi que hasta el 82 y 83, y podemos ver cuándo termina, ¿sí? La influencia militar va a estar constantemente encima, ¿sí? Si bien puede haber un presidente elegido democráticamente, entre comillas, porque estamos hablando además del peronismo proscripto, Frondizi no va a poder llevar adelante muchas de sus cuestiones por esta influencia militar que va a estar constantemente con el bastón listo y preparado, y cada giro que no le guste te van a presionar. Lo mismo para Guido, lo mismo para Ilia, ¿sí? Para todos los candidatos en el medio. Y por eso cada vez que chocan, que hacen un nuevo golpe de Estado, con todos y ponen un nuevo sector militar al cargo, con todas estas internas también que van a seguir a flor de piel, que hoy traía Nico muy bien. Sí, Flor. No, les tengo una consulta con respecto a los temas para el viernes. Todo esto que ¿Podemos están, dejarla para después o es de la clase ahora? es de la clase de Bueno, ahora. bien, bueno. Por ejemplo, todos estos temas que estamos tocando, que tienen obviamente que ver con la historia, bueno, yo los vi ya en algún momento, tendría que repasarlos, digo, pueden haber, o sea, pensé que las preguntas o las temáticas tenían mucho más que ver con la historia misma del periodismo, digo, para poder hacer un enfoque más recortado, porque si me propongo ir al coloquio con situaciones históricas, ¿se entiende lo que digo? Creo que Sí, sí, yo todo lo que estamos diciendo está dentro de los textos y está dentro de los teóricos y es sí, parte del esto material de no, la clase. está dentro de los textos, pero no, o sea, yo lo conozco por otro lado. Dentro de los, Yo o sea, creo que ¿se entiendo entiende de lo lo que que va, digo? Flor. Sí, Bien. sí, como está por fuera de los textos en cuanto a todo este contexto, es necesario para comprender y también están los teóricos de Tato, que también hoy los mencionaban, ¿sí? Que nosotros no lo venimos trabajando mucho en Cursada porque es complementario. Te vamos a volver, abramos la Yo pregunta. te confieso, ya te lo dije la otra vuelta, yo intento verlos, pero realmente el sonido le juega un poco en contra y hay algunas cuestiones del relato que me pierdo con por eso prefiero leer los textos y nada, para poder enfocar, si hago una clase de historia, o sea, es historia, pero se entiende a lo que voy, ¿no? No le Sí, vamos a pero preguntar cosas de historia, necesito consumir los textos, digamos. Entonces, sostengo la esto es para respuesta, llevar un chicos. poquito. Sí, sostengo la respuesta para todos. Texto, contexto, ¿sí? O sea, no puedo solo estudiar del texto si no sé de qué me está hablando. Los textos también tienen una limitación. Está buenísimo que puedan estudiar el texto, pero nosotros necesariamente necesitamos preguntarles de qué está hablando, en qué contexto está hablando el texto. ¿Sí? Ahora eso es, ¿tienen que saber de memoria toda la historia argentina? ¿Tienen que estudiar por fuera los materiales? No, tener más o menos claro el golpe de Estado y estas cuestiones que venimos charlando acá, nada más, ¿sí? Pero
solo estudiar del texto, solo estudiar lo que dice el texto y no comprenderlo en en su integralidad más que totalidad, me gusta más. Obviamente los va a llevar a ustedes a un callejón sin salida ante alguna posible pregunta. No vamos a hacer ninguna pregunta mala leche en el sentido de cómo salió el recuento ocular de Américo Gioldi, no vamos a ir a esa especificidad, ¿sí? Pero mientras más puedan comprender el contexto, más fácil les va a servir entender el contexto, porque no es lo mismo el roquismo que en este momento, ¿sí? Espero que se haya entendido. Creo que José estaba levantando la mano también, si quiere aportar, o no era para acá, José. Listo. Te vi haciendo así, pensé que era la cámara. ¿Se entendió más o menos, Flor? No pretendemos, perdón, desde la cátedra, que sepas todo de este periodo, pero Lo que quiero decir es esto, cuando cursé Historia Argentina, todas estas cosas las tenía muy punteadas porque fue para el parcial, entonces todas estas cosas las sabía con fecha, con número, con todo. Pasaron un par de años de ese momento en adelante, o sea, mi memoria más o menos está, o sea, conozco más o menos la historia, pero no está súper punteado como para un examen de historia de estas cosas. Estaba más enfocada en la cuestión de hecho, pensaba enfocar todos los temas más en relación a la historia del periodismo, más Esto allá es del historia del contexto. periodismo también. Esto es historia del periodismo. Claro, Es periodismo bueno, situado en un contexto histórico. Y el rol que vemos nosotros es el periodismo en su faceta como actor político. ¿Sí? Así que está dialogando todo el tiempo con la política y con la sociedad. ¿Sí? sí, Eso pero no es. estoy diciendo otra cosa distinta, estoy diciendo algo que quizás no se está entendiendo, pero bueno, no importa. Bueno, pero mira, yo te No, prometo en mi palabra, no hay ninguna pregunta que dice qué pasó el 14 de tal fecha. Eso no nos importa realmente. Lo que estamos diciendo es, saltamos del 58 al 76. Y digamos, puede haber personas que no entiendan ese proceso, porque pasó cosas en el medio. Entonces, esto que pasó en el medio no importa porque no está en los textos. Pero tenemos que entender por qué se llega al 76 desde el 58. Y entonces, ¿el contexto qué va a ser? ¿Por qué Jauretche escribe en el botón blanco? ¿En qué elección? Si me decís en el 45, bueno, ahí sí va a haber un error. No te digo quién era presidente o por quién bancaba, pero digamos, son cosas corsi y recorsi, uno tiene que ver con el otro, como dijo Lucas, texto y contexto. Pero bueno, entonces rápidamente, para no seguirla aburriendo a Florencia, pobre. Entonces, llegamos al 66, golpe el 66, ¿no? Nos salteamos esos 10 años, ya no está la proscripción del 41-61, se empieza a tratar desde las universidades al peronismo, siempre que sea de manera patológica, pero empieza a aparecer también las primeras, sí, Lucas. no, mínimo, porque si no nos vamos a estar saltando 10 años, chicos. Eh, En el 66 hubo un golpe que está bueno porque también fue un golpe mediático, fue muy importante la figura de la revista Primera Plana, ¿sí? Y se me fue y confirmado la otra revista, un golpe muy estudiado, ¿sí? El golpe de Ailia para imponer después el longaniato. Así que bueno, hoy no lo estamos viendo, pero es también un caso interesante. Marca estas tensiones que veníamos diciendo, que cada vez que los gobiernos intentaban tener un poco de juego, otra vez la intervención militar a flor de piel. Y además también Primera Plana, por ejemplo, sumando a lo que decía hoy Nico, de las relaciones internas de las Fuerzas Armadas, Primera Plana nace como un órgano mediático del sector azul, ¿sí? El sector más radical, más violento, justamente. No, perdón, más democrático, ¿no? El rojo de los colorados, al revés, ¿verdad, Claro, Nico? sí. Sí, sí, al revés. Gracias. El sector más dialoguista, entre comillas, de las fuerzas militares en contra de los colorados, ¿sí? Para que vean que estas luchas que también eran enfrentamientos armados, también tuvieron una faceta discursiva con medios propios. Es interesante verlo, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, esto no entraría en preguntas del parcial del viernes, ¿sí? Para que tengan un ejemplo. Pero me parece interesante darle el contexto porque si no, si saltamos directo al 76, ¿qué pasó en el medio? Pero bueno, no quiero robar muchos minutos más. Juan. No, no, bueno, entonces llegamos al 76. Bueno, llegamos primero a la muerte de Perón, 1 de julio de 1974. Se termina, digamos, la hecatombe de violencia política y social de destruir. Aparece, como ya había aparecido a partir de los 60, el peronismo de izquierda y de derecha, totalmente contrario a sus orígenes, o sea, sufre su primera gran distorsión el peronismo, que al día de hoy se mantiene, etcétera, etcétera. Llegamos al 24 de marzo de 1976,
o, si se quieren, al 29 de marzo de 1976, que es cuando es la toma del poder. El 24 es el golpe al gobierno democrático y constitucional, por entonces, Isabelita, Estela Martínez de Perón, ¿no? 29 es cuando toma el poder la Junta Militar, ¿no? Tiene un programa, la Junta Militar, de puntos. Ellos no se agarran y se autoperciben como golpe militar. Lo dice muy bien un muchacho que no damos en la cátedra. Es el golpe de golpes, es la dictadura y la dictadura. Es una dictadura que aprendió de los 5 golpes anteriores y ¿qué se propuso? A terminar de una vez por todas, a erradicar para siempre el peronismo y la Argentina que estaba hasta ese momento. Por eso se llama el proceso. Eran unos puntos que están en su programa del proceso que iban a terminar en una salida electoral y democrática una vez que se cumplieran. Entre esos puntos estaba obviamente la típica, cerrar el Congreso, prohibir los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos puntos, que es el más importante, es el que da inicio a lo que conocemos como papel prensa, vulgarmente. Papel prensa como empresa, digamos, se había conformado en 1971. Orgullo catastral, acá en La Plata, César Civita, digamos, la mayoría de los capitales, Editorial Abril. Orgullo totalmente catastral. ¿Qué pasa durante el 76 y el 77? Se asocia con el Estado, mejor dicho, el Estado, ahí sí, no la expropia porque no hay Congreso, la toma, asesina a sus empleados, por eso muchos dicen que se hizo en una sala de tortura, la adquiere, la confisca, y a partir de eso, ¿qué es lo que hace? Solamente el Estado no puede, hace negocios con los medios más importantes de aquel entonces. ¿Cuáles son los medios con los que se asocia? Y que en el texto se habla de socios. A ver si me puede decir rápidamente los lectores y las lectoras. Profe, hola. Con Esos, Clarín. La Nación, bueno, Clarín. Clarín, La Nación y La Razón. Levantó la mano. Estaba hablando Está Lourdes, faltando- chicos, sí. Sí, Lourdes, decinos. Nada, bueno, en ese entonces aparecen los dos tipos de periodismo, que era el periodismo de hermesianos y el periodismo pendular, que aparecen los que son como los no socios y los socios. Como dijeron mis compañeros, los socios eran La Nación, Clarín y La Razón. Y La los no Razón. socios eran La Prensa El y Día. Buenos Aires Herald. Que Sí, cuando ¿se escucha lo que estoy diciendo? te estoy escuchando, sí, sí. Perfecto. Ah, genial. Y a mí lo que cuando leí los textos me generaba duda porque Gerald en principio no, como que no lo apoyaba, después lo apoyaba y era como una estrategia como para sobrevivir en esos tiempos de que estaba la dictadura. Bueno, Te, eso te donde quería- te aporto a Lourdes un segundo, ahí te dejo Juan. Está bueno, para empezar, categorías analíticas, ¿sí? El periodismo hermesiano y periodismo pendular son características de Tato, ¿sí? De César Díaz, del docente, que en base al análisis que hace de los medios crea estas categorías. Los socios son claros porque tienen una asociación, tal cual, firmaron un contrato, así que eso es fácil. Los no socios serían todos los que no entraron en esa categoría, ¿bien? O sea, no son solo los no socios esos que vemos, esos son los que trabaja Tato en el trabajo. Tato, Mario Jiménez, María Marta Pasaro. A veces decimos Tato y estamos reduciendo al equipo de trabajo, ¿no? Pero es importante marcar esa categoría. Los no socios serían todos los socios que no participaron de ese acuerdo. ¿En qué lugar y en qué condición quedan aquellos que no tienen un contrato comercial con la dictadura militar, ¿sí? Con las Fuerzas Armadas que están en el poder? Esos serían los no socios. Dentro de eso, Tato trabaja con algunos medios, Tato, Mario y Marta, repito, y desarrollan algunas categorías de análisis. Lo que decía el Buenos Aires Herald no responde tanto a una estrategia, a mi criterio, abro el juego para que Nico, Juan Cruz o cualquiera que haya leído el texto me corrija, no es tanto una estrategia para sobrevivir, sino que en un primer momento apoyaron el golpe como la mayoría de los medios, ¿sí? Por eso hoy hablábamos de golpe cívico-militar, eclesiástico, empresarial y todo lo que quieran agregar. Buenos Aires Herald apoyó el golpe. Después lo que empieza a estar un poco en contra es con los, un poco en contra, me suena raro decirlo así, con lo que empieza a estar en contra es con las lesiones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces ahí empieza a marcar la diferencia, pero no tanto por una cuestión de supervivencia, sino cada no socio va a tener un poco más de libertad para empezar a hacer un juego a ciertas críticas. Algunos lo van a
inclusive los van a criticar por no estar de acuerdo con algunas funciones del proyecto económico, y algunos van a estar de acuerdo porque no están presionando o persiguiendo lo suficiente. O sea, pero si sos socio, tenés otra relación, eso es lo importante. Yo soy socio comercial de alguien, ¿no? Como pasa hoy en los medios de streaming y tienen acuerdos comerciales, ya tenés otro vínculo. El no socio está metido en este contexto sí de violencia política, porque cualquier cosa que digas aún así te puede traer repercusiones. Más o menos se entendió, Lourdes. Por eso es importante ese contexto de Sí, violencia sí, que está marcado. ahora Profe, lo tenía anotado así, tipo, lo fui en mis apuntes, lo que había hecho era como poner lo que cada uno después, como que tiene la libertad después de dar lo que no le gustaba, y claro, como Gera les dijo los derechos humanos, y también creo que el Diario de la Plata al día había puesto mucho de volverla como la Constitución, no me acuerdo muy bien, pero era algo así. Sí, ese trabajo de Tato le interesó justamente, ya que trabaja de La Plata y para la Universidad de La Plata, también menciona uno de los grandes medios de acá de la ciudad, ¿sí? Por eso esa selección. Sí, Ana. que ya justo iba a decir eso del diario El Día, que también era como que convocaba anteriormente también a marchas y todo eso, el diario El Día. Estoy hablando desde el 55 en adelante, donde hubo todo leído en los textos, ¿no? Es medio... y el diario El Día, quizás como dice en el texto, que no era, que no estaban directamente, digamos, con ellos, pero sí apoyaban lo que estaban haciendo. Lo mismo que la prensa, lo habían invitado y no quiso la prensa unirse, Sí, digamos, a La no. Nación y a Clarín. Quiero dar unas aclaraciones muy rápidas porque veo que se Sí. está, le doy la palabra, ¿qué te parece? Lucas. Estaba Angelina, no sé si querés terminar vos, decilo vos, según que le damos primero a No, dale, Angelina. dale, Bueno, Angelina, preguntá sí, porque Angelina. voy a... No, que para aportar que a esto se refiere o no con lo pendular, como que hay una oscilación entre apoyo, crítica, también en un contexto en el cual se censuraba mucho y se perseguía y se desaparecían personas, como Total. que no es que uno está de un lado del otro, sino que hay aspectos específicos que menciona que estos medios no socios van como pendulando entre un apoyo, una crítica, una legitimación al principio, ese Sí, apoyo. Perfecto, Angelina. Sí, porque las está condiciones perfecto. de producción, para traer términos que usábamos en las primeras clases, son estas, ¿sí? El contexto en el que se está produciendo el discurso es de violencia política al extremo, ¿sí? Desapariciones, persecuciones, no solo clausuras. Entonces, ¿qué discurso tenían entonces frente a este golpe aquellos que no tienen esta relación comercial? Ese es el leitmotiv del trabajo, ¿sí? Se habla mucho de los socios, es una categoría, bueno, no sé si mucho, pero se sabe a través del caso papel prensa de los socios, entonces hay una investigación de parte del equipo de investigación de trabajar con aquellos no socios y se seleccionaron algunos medios para poder hacer un análisis discursivo. En estas estrategias nace la idea de periodismo pendular, como bien decís, Angelina. Valeria. Sí, cuando la compañera mencionaba el término pendular, me llevó también al caso de que a lo mejor que es uno más reconocido para nosotros, de Walsh, que siempre se posicionó antiperonista, y después en la investigación, pasado el 56, con el comienza a investigar el caso este de Satanovsky, no me equivoco, y lo pronuncié bien, que también se empieza a dar cuenta de los atropellos que tenía La el, fusiladora, El ay, la golpe. violadora, como... Sí. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, el hermano de Walsh, perdón, iba a decir Jaureche, participó en los bombardeos a Plaza de Mayo, fue uno de los aviadores. Lo iba a mencionar hoy, pero bueno, es más un dato de color, en verdad, así que no lo traje. Pero sí, También es un buen fue caso. Sí, no te escucho Sí, No, bien. que Canclini tenemos... también decían que estuvo en la Canclini, que estuvo en la quema de libros acá en Plaza Rocha. Chanclini. Sí, Juan Cruz. sí, tenemos Lo 8 guardamos. minutos. Tengo que agarrar y ayudar muy rápidamente a que se entiendan un par de conceptos. No nos vamos a entrar en el periodismo hermesiano, está bastante claro, con este resumen les basta, digamos, viene del dios Hermes, y justamente como eran socios, era toda una fantasía. Ustedes ven los medios analizados socios a partir de eso y está viviendo en el mejor país del mundo, digamos. El cartel que tengo atrás es parte de estos muchachos, ¿no? Salen en el 79, los argentinos somos derechos y humanos, cuando ya habían, digamos, por los medios internacionales, de unos 5.000 a 15.000 desaparecidos registrados, digamos, humanos y derechos. Pero bueno, no importa, es algo que no vale la pena tenerse. Sí quiero detenerme en periodismo pendular. ¿Por qué? Porque
hay un malentendido que vi que es muy fácil caer, pero es un poco más compleja la categoría. Tenemos que hablar de un antecedente mediático, porque si no nos van a decir que hablamos solo de historia, como ya nos han criticado, y está muy bien. Hay en el gobierno de Isabel una ley que se llama 20.500, ay, Dios mío, 540 creo que es, 840, 2840, ¿no? Donde se prohíbe la mención explícita a las guerrillas, digamos, y a todo acto guerrillero. Entonces, los medios, bajo pena de clausura de 1 o 2 días o penas económicas, no podían hablar abiertamente de la guerrilla. Esta ley, cuando es el golpe del 76, se mantiene, no se deroga, no se cambia. O sea que ya desde el Estado había por lo menos una prohibición de hablar de cuestiones de guerrilla. Por eso, César Díaz, ¿de qué se permite hablar? A partir del 76, además con las desapariciones, con todo lo que ya sabemos, con los actos de tortura, de una reducción de la esfera pública, digamos, los discursos que pueden circular son muchos menos, las libertades están perimidas al máximo. Y como bien señalaban y señalaron algunos compañeros, digamos, estos tres no socios, que son los que analiza, puede haber muchos más, que son el Herald, la Prensa y el Día, no es que eran medios pro-peronistas. La prensa es el enemigo histórico del peronismo y siempre lo fue y siempre mantuvo férrea esa línea. El Herald mucho más, digamos. Todos, los tres apoyaron el golpe el 24 de marzo, criticaron el gobierno de Isabel. ¿Por qué habla entonces? No habla por una cuestión facciosa del periodismo pendular. Por eso es muy importante, si se van por lo faccioso, si es peronista, no es peronista, están errando con el concepto, están fuera del tarro, ya no estamos en el roquismo. ¿Qué es la cuestión del periodismo pendular? Que es lo muy importante. Dentro de esa reducción, ¿qué es lo que estaba perimido? La libertad de expresión, básicamente. No se podía criticar nada. Si ya en el gobierno de Isabelita en los últimos años era difícil, ya en el 76 era imposible, bajo pena de clausura, porque estos no compraban directamente, desaparecían periodistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medios? Ana lo dijo muy bien. La prensa, ¿por qué no están en socio? Le ofrecieron claramente. El gobierno militar dijo, ¿quiere ser parte de Sociedad Prensa? Y ellos, como tenían una línea liberal de toda la vida, dijo, yo no transo con el Estado. Lo dijo Ezequiel Gainza Paz. Yo no transo con el Estado de ninguna manera. Lo hizo por convicción. Yo quiero ser fuera del Estado porque soy antiperonista y el peronismo es el cáncer de la Argentina. Y lo dijeron de mil maneras. Entonces, ¿qué es el periodismo pendular si no es un periodismo peronista, justamente? Es la manera que encontraron tácticamente desde los editoriales y otra parte de la superficie redaccional estos medios de hacer críticas al golpe sin, digamos, parecer parte de la prensa guerrillera, digamos. ¿Sí? Lucas, levantaste la mano y también Martina, no sé si quieres hacer un aporte. Sí, si querés Martina y ahora sumo yo una cosita. Buenas. En una parte del texto, yo lo tengo anotado, hablaba mucho del matutino y dice, el matutino por primera vez dejó a un lado su desprecio por el peronismo, ya que entendió que tenía enfrente a un enemigo más acuciante y peligroso por vencer. ¿De quién Sí, habla? de la dictadura. No, pero ¿de No, qué matutino está diciendo? ¿Qué texto De la es? prensa, eso es de la prensa. eh, Es la primera vez que la prensa, digamos, que tenía una línea antiperonista, porque esto es, vamos a una cuestión, y te va a responder esta pregunta, digamos. Cada uno de los tres no socios que analiza Díaz tenían un deseo particular, una exigencia, una demanda a la dictadura, que están bien el texto, pero se las repito. La de la prensa, ¿cuál era? La prensa, digamos, pedía la erradicación, o sea, la condena del peronismo, como se hizo en los juicios después del golpe del 55, o sea, desde ahí estaba a favor, parecía que estaba a favor de la dictadura, pero donde estaba en contra era del modelo económico llevado a cabo por Martínez de Oz, que todavía le parecía muy estatalista. ¿Por qué? Porque Martínez de Oz tenía un modelo neoliberal, pero transaba básicamente con el Estado. El Estado empieza a apropiarse, a rapiñar toda la propiedad de los argentinos. Entonces estaba en contra por convicción económica y lo que le exige es que cambie el modelo económico y condena al peronismo. Ninguna de las dos cosas la logra. ¿Cuál era la demanda del Herald? Básicamente, derechos humanos. Estaba en contra también del peronismo, apoyó el golpe, pero se dio cuenta que en el 77 ya estaban vencidas las guerrillas, entonces decía, che, el problema de los derechos humanos no son por las guerrillas, sino por la Junta. Pero no podía decir, Junta, bla, bla, bla. Entonces decía, ya venían de antes, digamos, venía de la época de Isabelita, pero le pegaban, ¿no? ¿Y cuál era, digamos, la demanda del diario El Día? Era justamente la salida electoral, que era el último punto del programa.
desde el día uno dijeron, esto está bárbaro, pero el peronismo hay que vencerlo en elecciones. Una postura radical desde siempre. Pero bueno, ninguno de los tres era peronista. A eso voy. Sí, Sí, Luquitas. bueno, a lo que preguntaba, creo que era Martina recién, los tres justos son matutinos, así que habría que ver el párrafo, capaz que era como decía Juan Cruz, en la prensa, no agarré justo la frase que dijiste, pero bueno, está hablando de alguno de los tres textos. Revisando el texto justo me di cuenta, el título que aparece en el documento, yo no me había dado cuenta que habían modificado el propio archivo Juan Cruz, el título La sociedad de los no socios es un invento de Juan Cruz porque él es un poeta, se habrán dado cuenta. Ante todo es un artista, Juan Cruz, ya ese bigote lo delata. Es muy, muy romántico la sociedad de los no socios, pero el título original es La desilusión de los no socios. ¿Sí? ¿Por qué lo marco? Podría haber pasado y ser un detalle, no es por increparlo acá a mi compañero, ni mucho menos, sino porque la desilusión de los no socios ya nos da cuenta de algo que pasó para estos no socios para con el gobierno militar, ¿verdad? El gobierno de facto. ¿Sí? La sociedad de los no socios está bueno, pero implicaría como que se estuviesen coordinando entre ellos y además sería un oxímoron, sociedad de no socios. Hace un juego contra los sí socios, pero está bien. Bueno, la desilusión de los no socios es el título original, por si alguien lo busca en internet, no sé si circula, pero justamente porque marca cómo se sienten estos medios ante el gobierno de facto y como bien decía Juan Cruz, cada uno va a tener una demanda, que es lo que el texto marca. Nosotros no vemos acá la cuenta regresiva, para mí uno de los mejores libros de Tato, pero creo que digo eso cada vez que nombro un libro de Tato, lamentablemente. La cuenta regresiva es la previa a que se termine consumando el último golpe del 76 y analiza 6 medios, desde el plano discursivo, un capítulo por cada medio, pero además tiene un análisis previo, el análisis preliminar muy interesante, que siempre lo damos en la cátedra presencial, acá no lo dimos por su intención, pero bueno, para dar cuenta del contexto en el que estamos, se habla de que el gremio de los periodistas es uno de los que más desaparecidos cuenta. Y se habla, por ejemplo, de la figura de estar entre dos fuegos, ¿no? Hay mucha referencia a el rol de los periodistas en este contexto. Estamos hablando principalmente de los no socios, porque los socios ya tienen una condición que los está marcando, ¿no? Para no decir condicionando justamente. Entonces, todo aquel que trabaja en un medio está en una realidad muy difícil, que te pueden desaparecer, ¿sí? Que te pueden matar. ¿Bien? Al mismo tiempo este juego, te pueden desaparecer de un lado y del otro, ¿no? La guerrilla, ¿sí? Las Fuerzas Armadas. Hay un caso en el libro de un periodista que dice, si desaparezco hoy después de esta nota, sepan que yo no me morí sin querer, no me caí en la calle y dicho que lo iban a chupar y después lo liberan. O sea, hay muchos casos, entonces por eso es importante también tener el contexto en el que estamos hablando, ¿sí? De todos estos medios. Ahí nos quedamos con estos tres casos de los no socios, pero va para todo el subsistema de medios del gobierno. Estamos hablando desde los grandes medios hasta cualquier revista chiquita de la resistencia peronista. ¿Sí? Estamos en ese contexto. Juan, Nico, Bueno, no sé pero si para estamos bien cerrar, en el tiempo. estamos ya cerrando, pero yo digo, si tienen que quedarse con una idea de periodismo pendular, justamente, o la tesis más importante, ¿no? Los medios no podían decir explícitamente lo que pensaban porque hay una reducción de la esfera pública. ¿Cuál es la idea? Porque Tato siempre está criticando una idea, una concepción. Es la idea maniquea, estúpida, digamos, insostenible, de que toda la prensa por estar en la dictadura fue colaboracionista necesariamente. Craso error, digamos, trazo gordo, grueso, picado grueso, grotesco, malo. Dicen colaboracionismo y desaprueban directamente, porque no es más complejo. Y viendo en los editoriales se ve cómo se dicen, qué bárbaro el presidente Videla, ¿no? Que quiere acabar con el peronismo en la prensa. Tenía 3 editoriales larguísimos. Dice de repente, pero el modelo económico está haciendo que el país no pueda llegar a buen puerto, ¿no? Entonces era mucho más sutil, los lectores ya sabían que tenían que leer entre líneas y que después de militares, qué bueno, qué bueno, qué bueno, estaba el verdadero mensaje. ¿Por qué? Porque había lectores exigentes, digamos, gente que leía los diarios de la oposición, la guerrilla leía la prensa, como bien menciona Lucas en ese texto también, aunque era el diario de la oligarquía. ¿Por qué? Porque había un modelo de lectura. Entonces, esta cuestión, hay que desterrar la idea, punto final, solución final, de que toda la prensa, si está del 76 al 83, es colaboracionista. Hay bemoles, hay crisoles, hay complejidad.
es caleidoscópico, hay que leer con más inteligencia los medios, no si es faccioso, si es peronista o antiperonista. Sí. Sí, hay que evitar esos reduccionismos, está perfecto lo que dice Juan Cruz, comparto, suscribo en todo, y la lectura exigente, ¿sí? El texto de Tato que les mencionábamos, que no leyeron, pero para darle un poco de contexto, habla de la lectura de los periódicos en cárceles, de cómo la lectura del diario era un valor importante para poder estar informado en este contexto, todos los militantes que estaban encarcelados, ¿sí? Se peleaban y lo primero que rompían los policías cuando entraban a requisar las celdas eran los diarios, ¿sí? Vaciaban los mates ahí, o sea, el rol de la información era muy importante. Lo que quiero retrotraer con las diferencias y los matices que trae a lo que hablábamos de la Revolución de Mayo, ¿sí? Acá hay un lector todavía más preparado para esa lectura, pero el valor de la información es importante y saber qué medio te da una pauta de cuánto agarrabas ese mensaje, ¿no? Prácticas de recepción también. Sabías que no era lo mismo lo que te decía la Nación y la prensa que lo que te iba a decir otro medio, ¿sí? Supongamos la opinión. Entonces, tengo que ceder la compu. Sí, chicos, ya vamos a terminar con José, gracias. No hay obligación. Así que, pero bueno, es muy importante en este contexto la lectura y también de qué medio. Entonces, todas esas prácticas son importantes. Está muy bueno lo que dice Juan Cruz para no caer en reduccionismos, ¿sí? Ana, y si quieren ya, lamentablemente, tenemos que ir finalizando. Nada, yo quería, ay, me emociono. Es mi última clase y bueno, nada, ahora bueno, el examen y es mi última materia, así que un placer. No, feliz. No Gracias, sé, Ana. Ojalá sea así. Ahí esperemos Nico que me vaya compartió. bien nada más. Sí, seguramente. No, yo les digo, hasta me quedo con un sabor un poco amargo porque me cae mal tener que terminar la materia acá cuando hay tanto para hacer juego. Nos encanta esta parte. Nuestro sueño siempre es intentar llegar al macrismo, por lo menos, ni siquiera a Milei, pero nos cuesta Igual me muchísimo. me encantó la materia, una pena que haya sido cortita, Bueno, pero bueno. entonces hacerla en cuatrimestre, Ana, te esperamos. Te Y lo desaprobamos que la hacer en pasa de que ya cuatrimestre. estoy haciendo el proceso de tesis y todo eso, por eso es como Está que haciendo el proceso. quería adelantar un poquito. Está bien, está bien. Bueno. No, pero bueno, no, lamentablemente nos hace achicar y hoy que está para quedarse un rato charlando, tenemos que andar metiendo y mencionando Sí, textos. yo antes de que se vayan quiero decir una cosa. Primero que estoy en general muy decepcionado, no solo porque terminamos acá, sino por cómo han bajado realmente. Y ojalá podamos hacerlos remierda en el oral, así nos acompañan el cuatrimestre que viene, porque me gustaría conocerlos Ay, más. no. Claro, no es por maldad, es porque los queremos ver en vivo. Sí, vamos a hacer todo lo posible para hacerlos recontra mierda en el oral. Hablé Así con que las bueno, palabras. les queremos mucho, realmente. Yo no sé si quieren acudir esto para preguntar algo, la verdad. Bueno, que no, me importante. Como decía el programa, mañana el foro, vamos a poner un foro en el aulas web para consultas, cualquier cosa. No es obligatorio participar, pero si alguien tiene alguna consulta y quiere hacerla, pueden escribir mañana. El mismo tiene las vías de contacto por aulas web para cualquier consulta para el viernes. ¿Bien? Bien. ¿Alguien algo? ¿Algo del parcial antes? Sí, Ludmila. No es algo particularmente del parcial, sino algo para levantarte el ánimo, Juan Cruz. ¿Qué pasa si te digo que tengo un libro dedicado al almirante Rojas? Uy, no, se pone como loco. No sé si se llega a leer la dedicatoria. No, que ahí sí se pone contento. Todo lo que sea No, fascismo sí. le encanta. El libro Litigios de Antaño. Muy El lindo. A ver, secreto peor guardado de mi familia es que mi bisabuela era la amante de Rojas porque compartían edificio y él en su intento de ganársela le regaló parte de su biblioteca con libros firmados, con dedicatorias llenas de florituras. Esta dice para el almirante Isaac F. Rojas con la alta consideración de su compatriota y pariente con la firma del autor. Así que imaginé que eso Ay, te iba a no, qué levantar un poco el maravilla. espíritu. No, anoté ese Ya apellido. te conocen, ¿eh? No, Y además mi tío abuelo también participó del bombardeo del 55. Todo ese sector de la familia era golpista y bueno, lograron tirarlo, el cagón se tiró en paracaídas, le perdonaron la vida. Toda una cuestión familiar. Excelente, por favor. Te invito alguna vez, más allá de cómo vayan esto, a acercarte, por favor. Si le contás esto a Tato, le vas a hacer una sonrisa. A mí ya me estás, ya me compraste, digamos, ya me enamoré. No nos extendamos por el resto de la gente, chicos. No tengo problema en llevarlo. Pero bueno, sí, bien. realmente así, ¿Alguien tiene- llevarlo con honor. Sí. ¿Hay alguien más
que quiera tratar de comprar mi corazón partido, digamos, ya lo logró la compañera. Miren lo que no hacen ustedes, me dan asco. Así, a ustedes los apunto. ¿Algo más? Bueno, si no, seguimos en contacto. Hoy hago un multiple choice más de estos textos. ¿Están todos de acuerdo en eso? Libres, sin que pase el CBU. Sí. No, eso a Juan Cruz, a No, Juan soy Cruz cosa de facho, a insobornable. mi plata. Yo sí soy sobornable. Soy pobre, que es distinto. Soy Bien. totalmente insobornable. Sobre todo, Bru, espero que estés corriendo el día que te tomemos. Empezá a correr desde ahora. Te vamos a ir a buscar. A donde vayas los iremos a buscar. Bueno, Chicos, un disgusto. cualquier consulta Los nos quiero escriben. mucho. Sí, sí, sí. Un disgusto. Hasta el viernes. Que no les toque yo, realmente. Chao. Muchas gracias, chicos. Chao. Nos vemos a todos el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta luego.